Bienvenidos a nuestro canal de audiolibros. Si te interesa la filosofía y deseas explorar obras profundas y transformadoras, te invito a suscribirte, darle like a este vídeo y activar la campanita de notificaciones para estar al tanto de nuestro contenido más reciente. Hoy vamos a adentrarnos en el libro La libertad del espíritu de Paul Valéry, una obra que reflexiona sobre la libertad, el pensamiento y la naturaleza del espíritu humano. A lo largo de los siguientes 20 capítulos, exploraremos juntos los temas que el autor aborda con su estilo único, profundizando en la mente humana y sus complejidades. Comencemos. Capítulo 1. La libertad del espíritu. La libertad del espíritu es una de las aspiraciones más profundas del ser humano, pero también es una de las más complicadas de entender y alcanzar. En La libertad del espíritu, Paul Valéry presenta esta libertad no como una simple ausencia de obstáculos externos, sino como un proceso interno, una dinámica compleja que implica tanto la reflexión como la autoliberación. No basta con hacer lo que uno quiera. La verdadera libertad se encuentra en cómo uno se enfrenta a los límites del pensamiento, la cultura y la tradición. Valéry nos invita, desde el principio, a cuestionar nuestras nociones preconcebidas sobre la libertad. Él empieza por destacar que la libertad, en su forma más auténtica, no es simplemente la capacidad de hacer lo que deseamos sin restricciones. En realidad, la libertad del espíritu es una libertad que se conquista a través de la conciencia crítica, del entendimiento profundo de nuestras propias limitaciones y de nuestra capacidad para superarlas. No se trata de la ausencia de reglas, sino de la capacidad de existir más allá de ellas. En las palabras de Valéry, la libertad del espíritu no es la de escapar de las leyes, sino la de vivir con ellas y comprenderlas, sin quedar reducido por ellas a una mera repetición de pensamientos. Este planteamiento de la libertad se aleja de los convencionalismos, pues no se trata de una actitud de rebelión contra el orden establecido, sino de una actitud reflexiva y consciente. Según el autor, la libertad auténtica solo puede existir cuando somos conscientes de las estructuras que condicionan nuestro pensamiento. La mente, por tanto, no debe ser una fuerza irracional que se enfrenta ciegamente a lo dado, sino un pensamiento que se desarrolla dentro de sus propios límites, reconociéndolos y gestionándolos. La libertad, entonces, es entendida como un proceso constante de autodefinición. En vez de ser un estado que se alcanza de forma definitiva, es una práctica continua, una actividad ininterrumpida que nos permite ir más allá de lo que creemos que somos. Valéry describe esta libertad como algo que exige la constante reflexión sobre nuestras propias ideas y su relación con el mundo. No es suficiente con escapar de la prisión de los demás. También debemos liberarnos de las prisiones de nuestra propia mente. Este tipo de libertad no puede alcanzarse sin disciplina. La mente humana, lejos de ser algo completamente libre en su accionar, debe ser capaz de manejar sus propios impulsos y deseos. En este proceso de autoliberación, uno no se desprende de la realidad ni de las normas, sino que llega a comprenderlas y a través de esta comprensión, las trasciende. La libertad, entonces, no es un despojamiento total de las limitaciones, sino una relación dinámica con ellas. A lo largo de este capítulo, Valéry subraya una de las tensiones más profundas de la libertad, la necesidad de disciplina interna. El pensamiento, para ser verdaderamente libre, debe ser capaz de cuestionarse a sí mismo. Debe estar dispuesto a desafiar sus propios límites y a ir más allá de lo que se da por supuesto. La libertad del espíritu no se alcanza a través de la pasividad o la indiferencia, sino mediante una voluntad activa de pensar y replantear lo dado. La verdadera libertad del espíritu no reside en la indiferencia o en el escapismo, sino en la capacidad de cuestionar siempre lo que creemos saber, de replantear lo evidente. La mente humana, por tanto, no es un campo vacío en el que las ideas se implantan, sino un espacio dinámico en el que las ideas se transforman, se cuestionan y se desafían constantemente. Este es el núcleo de la libertad del espíritu según Valéry. La libertad está en la capacidad de pensar de manera crítica, de no conformarse con lo evidente y de no estar atado a lo ya conocido. La libertad no es un estado pasivo, sino un proceso continuo de evolución intelectual. Este concepto de libertad está muy alejado de la concepción simplista que la vincula únicamente a la ausencia de restricciones externas. Para Valéry, la libertad del espíritu es la capacidad de estar en paz con los propios límites, de reconocerlos y, sin embargo, de seguir avanzando. Es la facultad de pensar de forma autónoma, pero dentro de una estructura que uno mismo ha decidido formar a través de la reflexión. El espíritu no se libera de las ideas impuestas por el exterior al rebelarse contra ellas,
sino al crear un nuevo orden interno que le permita organizarlas y comprenderlas. La libertad del espíritu, entonces, se alcanza cuando la mente, en lugar de ser arrastrada por las emociones o los impulsos inmediatos, se convierte en un espacio en el que las ideas pueden fluir y ser gestionadas conscientemente. Este es un proceso que requiere, como bien lo señala Valéry, una constante vigilancia sobre los propios pensamientos y una disciplina rigurosa para no caer en la comodidad de las ideas aceptadas sin cuestionarlas. Este capítulo, por tanto, nos invita a reflexionar sobre lo que significa ser verdaderamente libre. No se trata de deshacernos de las reglas o las limitaciones, sino de entenderlas, cuestionarlas y, en última instancia, trascenderlas en un proceso continuo de reflexión y autoconocimiento. Valéry nos invita a mirar más allá de la simple acción de rechazar lo establecido y a concentrarnos en la creación de una nueva forma de pensar, una forma que nos permita vivir dentro de las estructuras sociales y mentales de manera consciente y crítica, sin ser esclavos de ellas. Este es solo el primer paso en el viaje hacia la comprensión de la libertad del espíritu. A medida que avancemos, veremos cómo esta concepción se profundiza y se transforma, abriendo nuevas posibilidades para el pensamiento y la vida. Capítulo 2. El espíritu y la libertad interna. En este segundo capítulo, Valéry continúa su exploración de la libertad del espíritu, llevando la reflexión hacia los aspectos más profundos de la mente humana. La libertad. Como ya hemos visto, no es simplemente la capacidad de hacer lo que queramos, sino la habilidad de pensar y actuar de manera autónoma, reconociendo las estructuras que nos condicionan. Ahora, Valéry nos invita a reflexionar sobre la relación entre el espíritu humano y la libertad interna, esa libertad que se conquista no a través de la acción externa, sino a través del dominio y la comprensión de los propios pensamientos. El autor comienza aclarando que la verdadera libertad no depende de las circunstancias externas. De hecho, incluso cuando el individuo se encuentra en una situación de opresión o restricción, puede seguir siendo libre en su interior. El espíritu humano tiene la capacidad de alcanzar una libertad interna, una independencia de pensamiento, que es lo que verdaderamente importa. Esta libertad no está en la lucha física contra los límites externos, sino en la manera en que cada persona se enfrenta a estos límites de manera mental. En palabras de Valéry, la libertad del espíritu es ante todo una libertad interna, no una liberación del exterior. Es la capacidad de ser libre dentro de uno mismo, en medio de las más grandes restricciones. Este punto es fundamental en el pensamiento de Valéry. A menudo, la gente piensa que la libertad solo puede alcanzarse cuando las circunstancias externas cambian, pero el verdadero desafío está en lograr una libertad dentro de la propia mente. Esto implica desarrollar una forma de pensamiento que sea independiente de las expectativas sociales, de las presiones externas y de las normas preestablecidas. Para lograrlo, uno debe comprender las fuerzas que modelan su pensamiento y encontrar formas de operar dentro de ellas sin ser dominado. Valéry también aborda la cuestión de la conciencia y el conocimiento en relación con la libertad. La libertad del espíritu no es solo la capacidad de elegir o actuar, sino la capacidad de conocer. Para el autor, la verdadera libertad es la que se logra a través del conocimiento profundo de uno mismo y de las condiciones que gobiernan la vida. Es un proceso continuo de autoconocimiento, de entender nuestras propias emociones, pensamientos y deseos, y de encontrar la manera de vivir con ellos de manera libre, sin ser esclavos de ellos. Conocer es liberarse. La verdadera libertad surge cuando se entiende el origen y el destino de cada pensamiento. El proceso de alcanzar esta libertad interna no es algo que se pueda lograr de manera rápida o fácil. Requiere un esfuerzo constante de reflexión y autoconciencia. Es un trabajo arduo, que implica enfrentarse a las ideas preconcebidas y cuestionarlas. Como Valéry lo explica. La libertad no se encuentra en el abandono de la razón ni en la búsqueda del caos, sino en el dominio de la mente, en la capacidad de pensar de manera libre y autónoma dentro de un orden que hemos comprendido. Aquí, Valéry hace una distinción crucial entre la libertad externa, que está vinculada al control y a la posesión de los recursos materiales y sociales, y la libertad interna, que está relacionada con el dominio sobre los propios pensamientos. Esta última, según el autor, es mucho más importante y significativa que cualquier otra forma de libertad. Porque solo cuando uno ha alcanzado la libertad interna puede realmente actuar de manera significativa en el mundo, incluso en un contexto de limitaciones externas. Además, Valéry señala que esta libertad interna no es una cuestión de lograr un estado perfecto o definitivo. No se trata de alcanzar una meta fija, sino de un proceso continuo.
La mente humana está en constante cambio y desarrollo, y la libertad que se experimenta en el pensamiento debe ser igualmente dinámica. Así, la libertad del espíritu es una libertad en movimiento, siempre en evolución. El espíritu no se encuentra nunca en un estado estático de libertad. Siempre está en movimiento, siempre se cuestiona, siempre se redefine. Este tipo de libertad, entonces, está vinculada al esfuerzo constante de vivir de manera reflexiva y consciente. La mente que busca ser libre no es la que se abandona a la pasividad o a la aceptación sin cuestionar, sino la que mantiene un flujo constante de reflexión crítica. Es una mente que no se conforma con lo que se le presenta, sino que busca comprender más allá de lo evidente, que se atreve a ir más allá de las estructuras que la sociedad ha impuesto. Valéry también subraya que la libertad interna no puede separarse de la capacidad de tolerar la incertidumbre y el misterio. La mente libre es capaz de vivir con la ambigüedad, con la falta de respuestas claras, sin caer en el deseo de certezas absolutas. La libertad del espíritu, por tanto, se relaciona con una actitud de apertura hacia el mundo, con la disposición de aceptar lo desconocido y lo incierto como parte del proceso de pensar y de vivir. La verdadera libertad del espíritu es aquella que se reconoce en la incertidumbre, que no busca respuestas fáciles ni seguras, sino que abraza la complejidad y la multiplicidad del mundo. A través de este segundo capítulo, Valéry profundiza en la importancia de la libertad interna. Nos invita a no limitarnos solo a luchar por la liberación de los factores externos que nos oprimen, sino a centrarnos en el verdadero desafío: liberar nuestra mente de las ataduras de los pensamientos automáticos, de los prejuicios y de las limitaciones autoimpuestas. Solo a través de este proceso podemos experimentar la libertad auténtica, esa que nace de la comprensión y la reflexión. La libertad del espíritu, por tanto, no es un fin, sino un camino continuo de autodescubrimiento, de liberación de las ideas y creencias que nos limitan, y de expansión de nuestra capacidad para pensar y actuar de manera autónoma. Es una libertad que se encuentra no en la ausencia de límites, sino en la capacidad de gestionar esos límites de manera consciente. Capítulo 3. La libertad en la acción y la creación. En este tercer capítulo, Paul Valéry expande su reflexión sobre la libertad del espíritu hacia el ámbito de la acción y la creación. La libertad del pensamiento es solo el comienzo del proceso. Ahora, el autor nos invita a considerar cómo esa libertad interna se traduce en acción y en la creación de nuevas realidades, tanto intelectuales como materiales. La verdadera libertad, nos dice Valéry, no se encuentra solo en la contemplación, sino en la capacidad de actuar de manera creativa y productiva en el mundo. Comienza su análisis señalando que la acción humana, en su forma más genuina, está vinculada a una profunda libertad interior. La capacidad de actuar libremente, de tomar decisiones que reflejan nuestra autonomía, no puede existir sin un entendimiento profundo de uno mismo y de las circunstancias que nos rodean. De hecho, Valéry sostiene que la acción creativa no es solo el resultado de la libertad externa, sino el producto de una mente que ha alcanzado una madurez suficiente para comprender las reglas y principios que rigen su entorno. La acción es, por tanto, una extensión natural de la libertad interna del pensamiento. Como expresa Valéry, la libertad no reside únicamente en la capacidad de tomar decisiones, sino en la habilidad de actuar con conocimiento, en crear dentro de un marco que se ha comprendido y transformado por el pensamiento. Este proceso de crear, de actuar en el mundo, requiere una constante reflexión. No se trata de actuar impulsivamente o de forma desorganizada, sino de crear de manera consciente y reflexiva, en un acto que combine la comprensión profunda de lo que se está haciendo con una libertad plena en su ejecución. La acción auténtica, según Valéry, es aquella que es el resultado de una mente que se ha liberado de sus limitaciones internas y que puede proyectarse hacia el mundo con un propósito claro y significativo. Valéry señala que la creación no es simplemente la producción de algo nuevo, sino un acto de reflexión profunda sobre las condiciones de lo que se crea. Crear es un proceso que implica la total comprensión de lo que se desea lograr y la capacidad de transformar la idea en realidad. La creación, entonces, es un acto liberador en sí mismo, pero solo puede ocurrir cuando la mente está completamente libre, no solo de las restricciones externas, sino también de las restricciones mentales que limitan nuestro potencial. En sus palabras, crear no es solo inventar algo nuevo, es comprender lo que ya existe, dar forma a lo que aún no se ha formado, y liberarse de las ideas preconcebidas que nos atan. La creación, sin embargo, no se limita solo al ámbito intelectual o artístico. Valéry amplía esta concepción al mundo práctico y cotidiano.
Cualquier acto humano que implique el ejercicio consciente de la libertad puede considerarse una forma de creación. Esto puede aplicarse tanto a la resolución de problemas concretos en la vida diaria como a la creación artística o científica. Lo fundamental es que cualquier acción que busque transformar la realidad debe ser vista como un proceso creador, uno que no es posible sin la libertad del espíritu. La verdadera acción no es simplemente un movimiento. Es una creación que parte de una reflexión profunda sobre las condiciones del mundo y sobre nuestra propia capacidad para cambiarlas. A través de esta visión de la acción, Valéry también introduce la idea de que la creación y la acción están intrínsecamente vinculadas al concepto de disciplina. La libertad no es la ausencia de reglas, sino la capacidad de operar dentro de ellas, modificándolas de manera creativa. En este sentido, la libertad de acción es tanto una cuestión de desafiarlas como de adaptarse a ellas, utilizando las restricciones como materia prima para la creación. Además, Valéry destaca que la verdadera creación es el resultado de un esfuerzo constante. No se trata de momentos de genialidad aislada, sino de una práctica constante de trabajo, disciplina y reflexión. La mente creativa no es aquella que simplemente tiene ideas brillantes, sino la que tiene la capacidad de persistir, de trabajar hacia la perfección dentro de los límites del tiempo y el esfuerzo. La creación es una disciplina. No es algo que ocurra por casualidad, ni es fruto de un golpe de inspiración. Es el trabajo constante sobre las ideas, el esfuerzo de transformar lo conocido en algo nuevo. En este sentido, la libertad del espíritu se convierte en un proceso continuo de superación. No se trata de un momento único en el que alcanzamos la perfección, sino de un trabajo constante para dar forma a nuestras ideas en el mundo real. La libertad en la acción es, por lo tanto, una forma de autoexpresión continua, una creación constante en la que la mente, al liberarse de sus propias limitaciones, busca siempre ir más allá. Este capítulo también aborda la relación entre el pensamiento abstracto y la acción concreta. Valéry subraya que la creación no puede limitarse a la especulación teórica. El pensamiento debe concretarse en la acción, debe transformarse en algo tangible. La verdadera libertad del espíritu se manifiesta no solo en el pensamiento, sino en la capacidad de ese pensamiento para materializarse, para encontrar su forma en el mundo real. La acción, por tanto, es la realización de la libertad del pensamiento. El pensamiento libre no es un pensamiento abstracto, es un pensamiento que se manifiesta en el mundo, que se convierte en acción, en creación. Así, Valéry nos lleva a la conclusión de que la libertad de acción no es solo la capacidad de hacer lo que queramos, sino la capacidad de transformar el mundo con nuestras acciones, de dar forma a nuestras ideas de manera significativa. La creación, entendida en su sentido más amplio, es un acto que emana de la libertad interna del pensamiento, y al mismo tiempo, es un acto que, al materializarse, transforma la realidad que nos rodea. La libertad del espíritu no es un acto aislado de rebelión, ni un escape de las limitaciones del mundo. Es, por el contrario, un proceso de comprensión profunda de esas limitaciones y de creación dentro de ellas. La acción y la creación se convierten así en los campos donde la libertad del espíritu se despliega plenamente. Capítulo 4. La libertad y la lucha con los propios límites. En este capítulo, Valéry continúa explorando la noción de libertad del espíritu, pero se adentra en un tema crucial, la relación entre la libertad y los límites que cada individuo enfrenta, tanto internos como externos. La libertad del espíritu no se da en un vacío, sino que siempre está mediada por los límites que nos imponen nuestra naturaleza, nuestra mente, nuestra cultura, y las circunstancias en las que vivimos. Para Valéry, la verdadera libertad no se alcanza al eliminar los límites, sino al aprender a relacionarnos con ellos de manera consciente y constructiva. Comienza con la afirmación de que los límites son una condición inherente a la existencia humana. Vivir significa enfrentarse constantemente a límites, biológicos, sociales, psicológicos. Sin embargo, lo que distingue a los seres humanos es la capacidad de reflexionar sobre estos límites, y en lugar de rendirse ante ellos, encontrar formas de interactuar con ellos de manera creativa. En este sentido, los límites no son enemigos de la libertad, sino que constituyen la materia prima a partir de la cual el espíritu puede construir su propia liberación. Valéry Dicey. El hombre no es libre porque no tiene límites, sino porque es capaz de establecer una relación creativa con ellos, transformándolos en condiciones para la acción. Aquí, Valéry introduce una perspectiva fundamental. La libertad no es la ausencia de limitaciones,
sino la habilidad de reconocerlas y utilizarlas para nuestra propia emancipación intelectual y emocional. Esto se aplica tanto a los límites físicos como a los mentales. En lugar de percibir los límites como una amenaza a nuestra autonomía, podemos verlos como desafíos que nos impulsan a ser más creativos, a reflexionar más profundamente y a desarrollar nuestras capacidades. Uno de los aspectos más reveladores de este capítulo es la insistencia de Valéry en que la libertad verdadera no consiste en la eliminación de los obstáculos, sino en la creación dentro de esos límites. De hecho, la capacidad de superar los límites sin dejarnos dominar por ellos es precisamente lo que nos permite alcanzar una forma superior de libertad. Cada limitación, entonces, es una oportunidad para que el espíritu se desarrolle, para que se reinventen los medios y las formas de actuar en el mundo. Un hombre verdaderamente libre no es aquel que no tiene obstáculos, sino el que, al enfrentarse a ellos, no permite que los limiten y los venza. La libertad es la capacidad de actuar creativamente dentro de las restricciones. Valéry también señala que los límites no solo están presentes en el mundo físico y social, sino que también se encuentran en las estructuras mentales que poseemos. Nuestros prejuicios, creencias preestablecidas y la forma en que interpretamos la realidad son también limitaciones que nos imponen restricciones. La mente humana, en muchos casos, se ve atrapada en su propia concepción del mundo, y son estas concepciones las que crean los límites internos más fuertes. Por lo tanto, la lucha por la libertad del espíritu incluye una lucha contra los propios límites mentales. El hombre no solo lucha contra las limitaciones externas, sino contra los propios límites impuestos por su propia mente. El verdadero reto es liberarse de las cadenas que nos imponen nuestras creencias y percepciones. Este punto es crucial en el pensamiento de Valéry, porque introduce la idea de que la libertad no puede alcanzarse sin un trabajo constante de autoconocimiento y reflexión crítica. La libertad no es un estado que se alcanza de una vez por todas, sino un proceso continuo de deshacernos de los límites impuestos por nuestras propias limitaciones mentales. Esto requiere, por supuesto, un esfuerzo de cuestionamiento, de reflexión sobre nuestras creencias más arraigadas, y de un constante examen de la forma en que nos relacionamos con el mundo. Para alcanzar la libertad, primero hay que despojarse de las limitaciones que hemos aceptado como parte de nuestra vida, esas limitaciones que no son físicas, sino mentales y emocionales. En este contexto, Valéry también aborda la paradoja de que, al tratar de liberarnos de los límites, a menudo nos vemos atrapados en una nueva forma de limitación. La lucha contra los propios límites puede ser una batalla interminable, y es fácil caer en la trampa de creer que la libertad consiste únicamente en la eliminación de estos obstáculos. Sin embargo, el verdadero desafío radica en aprender a vivir con los límites, a manejarlos y a integrarlos en nuestra experiencia de la libertad. Valéry expresa esta idea con gran claridad. La libertad no es una victoria total sobre los límites, sino una reconciliación con ellos. Es aprender a vivir con las restricciones y, al mismo tiempo, ser capaz de crear y actuar dentro de ellas. Así, la libertad se convierte en una especie de negociación constante entre lo que deseamos hacer y lo que nos es posible hacer. Los límites se convierten en el campo de acción, en el espacio donde la creatividad puede florecer. Y lo que Valéry sugiere aquí es que la libertad del espíritu no se encuentra en la eliminación de los límites, sino en nuestra capacidad para transformar esos límites en fuerzas productivas. En cuanto a la dimensión social de los límites, Valéry también dedica una reflexión a cómo las restricciones sociales, culturales y políticas afectan nuestra libertad. Vivimos en una sociedad llena de normas y expectativas, muchas de las cuales nos imponen límites claros a nuestras acciones y pensamientos. Sin embargo, la forma en que interpretamos y nos enfrentamos a estos límites también es una cuestión de libertad. En lugar de ver la sociedad como una cárcel, Valéry nos invita a considerar la posibilidad de actuar dentro de sus confines de manera creativa. La sociedad impone límites, pero esos límites no son necesariamente una condena. Pueden ser un espacio en el que el individuo, libre en su espíritu, puede expresarse de manera significativa. En última instancia, Valéry nos desafía a reconsiderar nuestra visión de la libertad. En lugar de buscar una libertad absoluta, sin restricciones, debemos buscar una libertad que se dé en el contexto de los límites, que nos permita navegar por ellos sin ser esclavos de ellos. La verdadera libertad del espíritu es, en última instancia, la capacidad de reconocer los límites, y lejos de sucumbir a ellos, aprovecharlos como las condiciones para una acción auténtica y significativa. La libertad del espíritu es, por tanto,
un ejercicio de lucha con los propios límites, una constante transformación de lo que parece restringirnos en algo que nos empuja hacia adelante. Capítulo 5. La libertad y la contemplación. En este capítulo, Valerie se sumerge en la relación entre la libertad del espíritu y la contemplación, una dimensión que no suele asociarse directamente con la acción, pero que para él es igualmente crucial para alcanzar una verdadera libertad interior. Contemplación, lejos de ser una forma de pasividad o inacción, es, según Valerie, un ejercicio profundo que nos permite comprender mejor nuestra relación con el mundo y con nosotros mismos. En este sentido, la libertad no solo se manifiesta en la acción, sino también en la capacidad de observar y reflexionar de manera libre. Comienza su reflexión subrayando que, para muchas personas, la libertad se entiende como la capacidad de actuar sin restricciones, de moverse, de influir en el mundo. Sin embargo, Valerie sostiene que esta concepción de la libertad está incompleta. La libertad no es solo un movimiento hacia afuera, sino también una forma de movimiento hacia adentro, hacia la mente y la percepción. La libertad también se encuentra en la capacidad de contemplar sin estar atados por las prisas o las distracciones del mundo externo. Valerie Scribe. La verdadera libertad no está solo en la acción, sino en la posibilidad de mirar, de contemplar, de penetrar en la profundidad de las cosas sin ser arrastrado por la urgencia de la acción. Esta reflexión sobre la contemplación como forma de libertad implica un cambio de perspectiva. La contemplación, lejos de ser una forma de inactividad, es un acto de liberación mental. En un mundo donde la rapidez y la eficiencia parecen ser las únicas medidas de éxito, la capacidad de detenerse y mirar con profundidad es un acto radical. Este tipo de libertad es un espacio en el que el pensamiento puede fluir sin las limitaciones impuestas por la presión social o las demandas externas. El autor distingue entre la acción inmediata y la contemplación reflexiva, sugiriendo que ambas son necesarias para una comprensión completa de la libertad. La acción y la contemplación no se oponen, sino que se complementan. La libertad que surge de la acción es dinámica y transformadora, mientras que la libertad de la contemplación es introspectiva y estabilizadora. El verdadero espíritu libre sabe equilibrar ambos aspectos, y es capaz de alternar entre la acción y la reflexión, reconociendo que cada uno tiene su propio papel en la realización del ser. En palabras de Valerie, la contemplación es la libertad del pensamiento, la capacidad de percibir el mundo sin dejarse arrastrar por las exigencias inmediatas de la vida cotidiana. En ella, la mente se libera de las presiones externas y entra en contacto con las cosas en su esencia. Para Valerie, la contemplación no es solo una forma de entender el mundo, sino una forma de comprender la relación que el individuo mantiene con él. En la contemplación, el espíritu puede despojarse de las capas superficiales de la existencia y alcanzar una visión más pura y clara de la realidad. La libertad en este sentido no es solo libertad para actuar, sino libertad para ver, para entender y para sentir de manera plena. La libertad del espíritu se revela en la capacidad de ver lo que está ante nuestros ojos, no de manera superficial, sino profunda, sin las distorsiones impuestas por nuestros deseos o prejuicios. En este capítulo, Valerie también hace una crítica a la idea de que la contemplación es solo para unos pocos. Según él, la contemplación debería ser una parte integral de la vida humana, accesible a todos. Vivimos en un mundo que constantemente nos empuja hacia la acción y la productividad, pero la libertad auténtica solo se logra cuando somos capaces de liberarnos de esa presión y encontrar un espacio para la contemplación. Valerie sugiere que este tipo de libertad es particularmente relevante en un mundo cada vez más acelerado, donde la reflexión profunda ha sido desplazada por la inmediatez y la superficialidad. La contemplación debería ser un ejercicio cotidiano. En un mundo que exige siempre más acción, necesitamos crear espacios para la reflexión, para la pausa que nos permite comprender lo que realmente estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo. Además, Valerie plantea que la contemplación tiene un carácter transformador. A través de la observación reflexiva, somos capaces de percibir los aspectos ocultos de la realidad. Las cosas no solo existen de la manera en que las vemos habitualmente, tienen dimensiones más profundas que solo podemos comprender a través de una mirada atenta y libre de las limitaciones de la rutina diaria. Este tipo de libertad nos permite ver el mundo de una forma más rica y compleja, liberando nuestra mente de los prejuicios y las interpretaciones simplistas. La libertad de contemplar es la libertad de transformar nuestra percepción del mundo. Al mirar sin prisas, al contemplar sin expectativas, descubrimos dimensiones ocultas que de otro modo permanecerían fuera de nuestra vista.
Este capítulo también explora cómo la contemplación influye en la creación. La capacidad de observar profundamente y de comprender el mundo en su esencia es lo que permite a los grandes creadores, ya sean artistas, científicos o pensadores, dar forma a nuevas ideas y perspectivas. La creación, en este sentido, no es solo el resultado de la acción, sino también de la observación profunda y de la comprensión de lo que se está creando. El creador no solo actúa, también contempla. La creación más profunda surge de la combinación de la acción y la reflexión, del movimiento constante entre la realización de un acto y la reflexión sobre su significado. En última instancia, Valéry nos invita a reflexionar sobre el equilibrio entre la acción y la contemplación. La libertad del espíritu, según él, no es un estado que se pueda alcanzar de manera unilateral. La verdadera libertad es aquella que sabe equilibrar la acción creativa con la reflexión profunda. Es en este equilibrio donde el espíritu humano puede alcanzar su mayor plenitud. La libertad no es solo un campo de acción, sino también un campo de contemplación. La acción y la reflexión deben coexistir en armonía para que la libertad se realice plenamente. Capítulo 6. La libertad y la imaginación creadora. En este capítulo, Valéry profundiza en la relación entre la libertad del espíritu y la imaginación, una facultad que juega un papel esencial en la realización de la libertad interior. Para Valéry, la imaginación no es solo una herramienta para crear imágenes o sueños, sino un motor de libertad que nos permite trascender las limitaciones de la realidad inmediata. La libertad del espíritu, en este sentido, está directamente vinculada con la capacidad de imaginar, de concebir lo que aún no existe y de visualizar mundos alternativos. Valéry comienza con una reflexión crucial sobre el poder de la imaginación. La imaginación es, en cierto modo, el primer acto de libertad. A través de la imaginación, el espíritu se libera de las restricciones del aquí y ahora, puede concebir otros mundos, otras formas de ser. La libertad, entonces, no es solo un estado de acción, sino una capacidad de imaginar lo posible, lo deseable, lo utópico. La imaginación, para Valéry, no se limita a la fantasía o la evasión. Es, por el contrario, un acto de profunda libertad porque permite al espíritu liberarse de la inmediatez de las circunstancias y proyectarse hacia algo más allá de lo que es visible y concreto. A través de la imaginación, podemos expandir nuestras percepciones y nuestras posibilidades, abriendo nuevas puertas a la creatividad y a la innovación. En este capítulo, Valéry también reflexiona sobre la imaginación en el contexto de la creación artística. Según él, los grandes artistas y pensadores no solo han sido capaces de ver lo que está ante sus ojos, sino que han sido capaces de imaginar lo que aún no existe, lo que aún no ha sido concebido. La libertad del espíritu, en este contexto, se logra cuando somos capaces de proyectar nuestras ideas y deseos más allá de los límites de lo real. El artista, el pensador, el inventor, no solo ven lo que está frente a ellos, sino que imaginan lo que podría estar allí, lo que aún no ha sido, lo que está más allá del alcance inmediato de la percepción. La imaginación creadora, según Valéry, no es una facultad exclusivamente asociada con el arte. Todos los seres humanos, en su vida cotidiana, ejercen una forma de imaginación que les permite no solo concebir lo que es posible, sino también aspirar a lo que aún no es. La capacidad de imaginar es la clave para cambiar el curso de nuestras vidas, para liberarnos de las circunstancias actuales y proyectarnos hacia un futuro que aún está por definirse. Valéry señala que la imaginación es un acto de libertad, porque nos permite pensar más allá de lo que somos y de lo que tenemos. Cada acto de imaginación es un acto de liberación. En cada imagen mental, el espíritu se libera de lo dado, se eleva por encima de lo presente y entra en un dominio donde la creación es posible. Valéry también hace una distinción importante entre la imaginación creativa y la fantasía. Mientras que la fantasía puede ser una evasión de la realidad, la imaginación creadora es una forma de interacción profunda con el mundo, una herramienta para comprenderlo y transformarlo. La imaginación creadora es un ejercicio consciente de libertad, en el que el espíritu se enfrenta a los límites de la realidad, y en lugar de ceder ante ellos, los utiliza para abrir nuevas perspectivas y nuevas posibilidades. La fantasía, en cambio, tiende a escapar de esos límites sin buscar transformarlos. La imaginación creativa no se contenta con escapar de la realidad, sino que la enfrenta, la reinterpreta, la reconstruye. En este sentido, la libertad del espíritu radica en esta capacidad de reimaginar lo que es, en lugar de resignarse a lo dado. Además,
Valérie señala que la imaginación tiene un papel crucial en la resolución de problemas. Cuando nos enfrentamos a dificultades, la imaginación nos ofrece la libertad de pensar en soluciones alternativas, de concebir estrategias diferentes y de romper con los patrones establecidos. En lugar de quedarnos atrapados en lo que es inmediato y obvio, la imaginación nos permite visualizar caminos inexplorados y posibilidades insospechadas. La imaginación no solo nos ofrece una forma de escapar, sino una forma de resolver. A través de la imaginación, encontramos soluciones que no están presentes en la realidad inmediata, y es ahí donde reside la verdadera libertad, en la capacidad de crear soluciones más allá de los problemas. Este capítulo también aborda la relación entre imaginación y conocimiento. A menudo, se tiende a ver la imaginación como algo opuesto al conocimiento riguroso, a la razón y a la ciencia. Sin embargo, Valérie argumenta que la imaginación es una parte esencial del proceso de conocimiento. La creatividad y la imaginación abren el camino para nuevas ideas y descubrimientos. La ciencia y el arte, en su más alto nivel, se alimentan de la imaginación, que permite ver más allá de lo que está probado y comprobado, para llegar a lo que aún es desconocido. El conocimiento más profundo surge de la imaginación. Solo a través de la imaginación el pensamiento humano puede trascender los límites de lo conocido y explorar lo desconocido. En su reflexión final sobre la imaginación, Valérie subraya que la libertad del espíritu no solo depende de la capacidad de actuar, sino de la capacidad de imaginar lo que podría ser, de concebir lo imposible y de proyectarse hacia lo inexplorado. En este sentido, la imaginación es una forma de libertad que nos permite ver el mundo no solo como es, sino como podría ser. La verdadera libertad es la libertad de la imaginación, la libertad de concebir lo que aún no ha sido, de imaginar lo que es posible más allá de lo que está presente. Capítulo 7. La libertad y la razón. En este capítulo, Valérie aborda la relación entre la libertad del espíritu y la razón, explorando cómo la razón, lejos de ser un obstáculo para la libertad, puede ser una de las herramientas más poderosas para alcanzarla. A menudo, la razón ha sido vista como una fuerza limitante, que establece reglas y restricciones sobre lo que es posible o aceptable. Sin embargo, Valérie ofrece una perspectiva diferente, sosteniendo que la verdadera libertad no se encuentra en la ausencia de reglas, sino en la capacidad de la razón para discernir lo que es necesario, lo justo y lo verdadero, y actuar en consecuencia. Comienza su reflexión subrayando una contradicción aparente que muchas veces se presenta entre libertad y razón. A menudo, se piensa que la libertad se encuentra en la ruptura con las normas, en la destrucción de las restricciones impuestas por la razón y la lógica. Sin embargo, Valérie argumenta que esta concepción de la libertad es incompleta y puede ser incluso peligrosa. La libertad, en su forma más elevada, no es la anarquía o el caos, sino la capacidad de actuar con pleno conocimiento y entendimiento de las leyes y principios que rigen la realidad. La libertad del espíritu no se encuentra en la ausencia de reglas, sino en el entendimiento profundo de esas reglas, en la capacidad de actuar dentro de ellas sin ser limitado por ellas. Según Valérie, la razón es la facultad que permite al individuo comprender las leyes que gobiernan el mundo y actuar en armonía con ellas. La verdadera libertad del espíritu, entonces, es la libertad que surge del conocimiento, del entendimiento profundo de las estructuras que dan forma a la realidad. La libertad no es solo hacer lo que queramos, sino saber lo que realmente debemos hacer, basándonos en un conocimiento claro y racional de nuestras circunstancias y de las posibilidades que tenemos ante nosotros. La razón no es un enemigo de la libertad, sino su más fiel aliada. Nos permite comprender nuestras limitaciones y nuestras posibilidades, y actuar con mayor eficacia dentro de los límites de la realidad. Para Valérie, la razón es también la herramienta que nos permite discernir entre las distintas formas de libertad. No toda libertad es igual, y no todas las formas de actuar son igualmente liberadoras. La razón nos ayuda a distinguir entre lo que es verdaderamente liberador y lo que solo parece serlo. En este sentido, la libertad racional es una libertad informada, una libertad que sabe lo que está haciendo y por qué lo está haciendo. La libertad no es la capacidad de hacer lo que nos plazca, sino la capacidad de hacer lo que es justo, lo que es verdadero, lo que es necesario, en plena consciencia de las consecuencias. A lo largo de este capítulo, Valérie hace una distinción entre dos tipos de libertad. Una libertad superficial, que se basa únicamente en el deseo y la impulsividad, y una libertad profunda, que se basa en el conocimiento y la razón. La primera forma de libertad es aquella que actúa sin reflexión, sin tener en cuenta las posibles repercusiones de sus acciones.
Esta libertad puede parecer atractiva, pero está lejos de ser una verdadera libertad, ya que está constantemente limitada por las circunstancias externas y los deseos inmediatos. La segunda forma de libertad, la que Valéry defiende, es una libertad que surge del conocimiento, de la comprensión profunda de las leyes que rigen tanto el mundo como el comportamiento humano. La verdadera libertad es aquella que se ejerce con sabiduría. La razón nos da la claridad necesaria para distinguir entre lo que es deseable y lo que es posible, entre lo que es impulsivo y lo que es realmente liberador. Valéry también reflexiona sobre la relación entre razón y emoción. Muchas veces, la razón se enfrenta a las pasiones y emociones humanas, que tienden a actuar sin considerar las consecuencias racionales. Sin embargo, Valéry sostiene que la razón no debe ser vista como una fuerza opresiva que suprime las emociones, sino como un medio para comprender y manejar esas emociones de manera efectiva. La razón no elimina las emociones, sino que las guía, permitiendo al individuo actuar de manera más libre y controlada. La razón no combate las emociones, sino que las canaliza. La verdadera libertad del espíritu es la libertad que surge cuando nuestras pasiones y deseos están bajo el control de una mente racional. En este capítulo, Valéry también analiza la idea de la razón como una forma de liberación frente a las incertidumbres y las limitaciones del mundo. El conocimiento racional permite al individuo superar la confusión, la ignorancia y la incertidumbre, proporcionando una base firme sobre la cual se puede construir una vida más libre. La razón nos permite ver el mundo tal como es, sin las distorsiones de la superstición o la irracionalidad, y nos da las herramientas necesarias para actuar en consecuencia. La razón es la luz que ilumina el camino hacia la libertad. Sin ella, el espíritu se encuentra perdido en la oscuridad de la incertidumbre y la confusión. En la última parte del capítulo, Valéry reflexiona sobre la importancia de la razón en el proceso de toma de decisiones. La libertad, según él, no consiste solo en la capacidad de elegir, sino en la capacidad de tomar decisiones bien fundamentadas. La verdadera libertad surge cuando somos capaces de tomar decisiones racionales, basadas en un conocimiento profundo de la situación, en lugar de actuar impulsivamente o dejarnos llevar por deseos momentáneos. La libertad no es solo la capacidad de elegir, sino la capacidad de elegir bien. Solo a través de la razón podemos tomar decisiones que realmente nos lleven hacia la verdadera libertad. Capítulo 8. La libertad y la acción. En este capítulo, Valéry explora la relación entre la libertad del espíritu y la acción, profundizando en cómo el acto de realizar algo en el mundo físico es una manifestación fundamental de nuestra libertad. La acción, para Valéry, no es solo un simple movimiento o un comportamiento exterior, sino un reflejo de las decisiones y las intenciones más profundas del espíritu. La verdadera libertad, entonces, se encuentra no solo en la capacidad de imaginar o reflexionar, sino en la capacidad de actuar según lo que hemos comprendido y decidido. Valéry comienza con una reflexión sobre la naturaleza de la acción. La acción, en su forma más pura, no es un impulso ciego o automático, sino una manifestación consciente de la libertad. Para que la acción sea verdaderamente libre, debe estar dirigida por una intención racional y reflexiva. Actuar sin pensar o actuar impulsivamente no es un ejercicio de libertad, sino una respuesta automática a las circunstancias externas. La libertad real solo se manifiesta cuando somos capaces de actuar de acuerdo con nuestra propia voluntad interior, sin ser arrastrados por las exigencias del momento o por la presión externa. La acción solo es verdaderamente libre cuando surge de una intención consciente, cuando el espíritu se enfrenta a las circunstancias y decide cómo actuar, no por impulso, sino por reflexión. La libertad de acción, entonces, está vinculada a la autonomía del individuo. No se trata simplemente de hacer lo que se desea, sino de tener el control sobre lo que se hace, basándose en una reflexión profunda sobre las consecuencias de nuestras decisiones. Valéry señala que la libertad de acción no se limita a la elección de los medios, sino que se extiende a la elección de los fines. La verdadera libertad es aquella que elige tanto el camino como el destino, guiada por la razón y la reflexión. La libertad no es solo la capacidad de elegir los medios para alcanzar un fin, sino también la capacidad de elegir el fin mismo. La verdadera libertad radica en la autonomía para determinar lo que se busca. Además, Valéry señala que la acción está necesariamente vinculada al concepto de responsabilidad. Si somos verdaderamente libres en nuestras acciones, entonces somos responsables de ellas. La libertad no es un escape de las responsabilidades, sino su reconocimiento y aceptación.
Actuar libremente implica reconocer que nuestras decisiones tienen un impacto en el mundo y en los demás, y que somos responsables de las consecuencias de esas decisiones. La verdadera libertad implica responsabilidad. No se puede ser verdaderamente libre sin asumir las consecuencias de nuestras acciones, sin ser conscientes de que nuestras decisiones afectan al mundo y a los demás. El filósofo también destaca la importancia de la voluntad en la acción. Para que una acción sea libre, debe ser dirigida por una voluntad fuerte y consciente. La voluntad, en este sentido, es la fuerza interior que nos impulsa a actuar de acuerdo con nuestras decisiones racionales, a pesar de las fuerzas externas que intentan desviarnos. La acción libre no es una cuestión de azar o de circunstancias, sino de una voluntad que se mantiene firme en sus objetivos y principios. La acción no es simplemente un reflejo de las circunstancias, sino la manifestación de una voluntad que se impone sobre ellas. La libertad en la acción se encuentra en la capacidad de mantener la voluntad firme ante las dificultades y tentaciones externas. Valéry también reflexiona sobre la relación entre la libertad y la habilidad para actuar de manera efectiva. No basta con ser libre para actuar, también es necesario tener la habilidad y los medios para llevar a cabo nuestras decisiones. La libertad de acción, entonces, no es solo una cuestión de elección, sino de competencia. La verdadera libertad surge cuando somos capaces de actuar no solo según nuestra voluntad, sino de manera eficaz, utilizando nuestras habilidades y recursos para lograr lo que nos proponemos. La libertad no es solo una cuestión de poder elegir, sino de poder hacer. La verdadera libertad es la libertad de actuar con eficacia, de realizar nuestras intenciones de manera competente. En este capítulo, Valéry también menciona la importancia de la acción reflexiva, aquella que no solo busca resultados inmediatos, sino que tiene en cuenta las implicaciones a largo plazo. La acción libre es una acción que está informada por una visión profunda del futuro, que anticipa las consecuencias y toma decisiones en consecuencia. La libertad de acción no es solo la capacidad de actuar en el presente, sino también la capacidad de actuar con visión y perspectiva. La acción libre no se limita al presente. La verdadera libertad implica la capacidad de anticipar las consecuencias de nuestras acciones y actuar en consecuencia, con una visión clara del futuro. Al final de este capítulo, Valéry resalta que la libertad del espíritu no se puede entender sin considerar la acción. La verdadera libertad no es solo una cuestión de pensamiento o de sentimiento, sino de hacer, de actuar en el mundo de manera autónoma y responsable. La acción es la prueba final de la libertad del espíritu, porque es a través de nuestras acciones que demostramos nuestra capacidad de ser libres en un mundo que está lleno de limitaciones y restricciones externas. La libertad del espíritu se revela en la acción. No es suficiente con imaginar o reflexionar, debemos actuar, debemos poner en práctica nuestra libertad en el mundo real. Capítulo 9. La libertad y el conocimiento. En este capítulo, Valéry profundiza en la relación entre la libertad del espíritu y el conocimiento, planteando que solo a través del conocimiento verdadero el individuo puede alcanzar una libertad plena. Para Valéry, la libertad no es simplemente la capacidad de hacer lo que queramos, sino la capacidad de entender y dominar las fuerzas que determinan nuestra existencia, y esto solo es posible a través del conocimiento. Comienza señalando que el conocimiento es la llave que desbloquea la verdadera libertad. El ser humano, en su ignorancia, está sujeto a las influencias externas y las limitaciones internas que restringen su libertad. Sin embargo, cuando adquirimos conocimiento, ya sea del mundo, de nosotros mismos o de las leyes que rigen la realidad, logramos liberarnos de estas restricciones. La libertad del espíritu, entonces, no es solo un estado de indiferencia ante las leyes externas, sino una profunda comprensión de esas leyes y un dominio sobre ellas. La libertad no es solo la capacidad de actuar sin restricciones, sino la capacidad de comprender las leyes que nos rodean y actuar de acuerdo con ellas, de modo que nuestras acciones se vuelvan una expresión de nuestra comprensión profunda del mundo. Valéry sostiene que el conocimiento no solo se refiere a lo que sabemos, sino a la manera en que ese saber nos transforma. El conocimiento, en su forma más elevada, no es simplemente información acumulada, sino una fuerza transformadora que nos permite moldear nuestra propia realidad. La libertad se alcanza cuando somos capaces de actuar no solo de acuerdo con las circunstancias externas, sino también de acuerdo con el conocimiento profundo que poseemos sobre ellas. El conocimiento no es solo un acopio de datos, sino una herramienta que transforma nuestra manera de ser. Nos da la capacidad de ver más allá de las apariencias, de comprender lo que realmente importa.
El filósofo también distingue entre dos tipos de conocimiento: el conocimiento superficial, que se basa en la observación externa y en las respuestas inmediatas a las circunstancias, y el conocimiento profundo, que implica una comprensión esencial de las leyes que rigen los fenómenos. Para Valéry, el conocimiento superficial puede ser útil en situaciones cotidianas, pero es el conocimiento profundo el que nos otorga una verdadera libertad, ya que nos permite ver el mundo como realmente es y no solo como se nos aparece. No todo conocimiento nos libera. Solo el conocimiento profundo, el conocimiento que penetra en la esencia de las cosas, nos permite alcanzar la libertad verdadera. En relación con esto, Valéry subraya la importancia de la reflexión en el proceso de conocimiento. El verdadero conocimiento no es simplemente una acumulación de hechos, sino una capacidad crítica para analizar, cuestionar y entender esos hechos. La reflexión es la herramienta que nos permite no solo adquirir conocimiento, sino transformar ese conocimiento en sabiduría. Esta sabiduría, a su vez, es la base de nuestra libertad, porque nos permite actuar con comprensión y de manera eficiente. El conocimiento no es solo una cuestión de adquirir información, sino de reflexionar sobre esa información, de comprenderla profundamente. La libertad nace cuando somos capaces de tomar lo que sabemos y usarlo de manera sabia y eficaz. Valéry también habla sobre la relación entre la libertad y la creatividad. Para él, la creatividad es una forma de conocimiento que va más allá de la mera reproducción de ideas y hechos conocidos. La verdadera creatividad surge cuando el individuo es capaz de combinar su conocimiento con su imaginación, para crear algo nuevo, algo que no estaba previamente disponible en el mundo. Esta forma de libertad es especialmente poderosa porque permite al individuo trascender las limitaciones del conocimiento actual y explorar nuevos horizontes. La creatividad es la manifestación más pura de la libertad del espíritu. Es el conocimiento transformado, el conocimiento que da lugar a algo completamente nuevo y original. En este capítulo, Valéry también reflexiona sobre la relación entre el conocimiento y el poder. Muchas veces, el conocimiento es utilizado como una herramienta de control, ya sea por parte de instituciones, gobiernos o individuos que buscan someter a los demás. Sin embargo, Valéry advierte que el conocimiento verdadero no puede ser utilizado de manera egoísta o manipuladora, ya que siempre está enraizado en la libertad. El conocimiento genuino es aquel que nos permite liberarnos de las falsas creencias y de las estructuras de poder que nos limitan. El verdadero conocimiento no es una herramienta de poder, sino una herramienta de liberación. Quien posee el conocimiento verdadero no busca controlar a los demás, sino liberarlos. El filósofo también habla sobre la conexión entre el conocimiento y la autoaceptación. A medida que adquirimos más conocimiento, también adquirimos una mayor comprensión de nosotros mismos, lo que nos permite actuar de manera más auténtica y libre. La libertad del espíritu no solo se encuentra en la comprensión del mundo, sino en la comprensión profunda de nuestro propio ser. Cuando sabemos quiénes somos y qué queremos, podemos actuar de manera coherente con nuestro verdadero yo. El conocimiento de uno mismo es la base de la libertad interior. Solo cuando comprendemos nuestras propias motivaciones, deseos y limitaciones podemos actuar de manera libre y auténtica. Finalmente, Valéry concluye este capítulo señalando que el conocimiento es un proceso continuo y dinámico. La libertad, por lo tanto, no es un estado fijo, sino una constante búsqueda de comprensión y sabiduría. Cada nuevo descubrimiento, cada nueva reflexión, nos acerca un poco más a una mayor libertad, ya que nos permite comprender más profundamente las leyes que rigen nuestra existencia. La libertad del espíritu es un proceso continuo, una búsqueda constante de conocimiento y comprensión. Cuanto más aprendemos, más libres nos volvemos. Capítulo 10. La conciencia y sus límites. En este capítulo, Valéry se adentra en una reflexión sobre la conciencia y los límites del pensamiento humano. Para él, la conciencia es la herramienta esencial que nos permite acceder a la realidad, pero al mismo tiempo es un mecanismo limitado y condicionado. En este sentido, la libertad del espíritu no solo consiste en pensar, sino en comprender los límites de nuestro propio pensamiento. Desde sus primeras líneas, Valéry nos confronta con una paradoja fundamental. La conciencia es el medio a través del cual intentamos conocerlo todo, pero a su vez está restringida por su propia naturaleza. Solo podemos conocer aquello que nuestra mente puede concebir, y esto nos impone una barrera insalvable ante ciertos aspectos de la realidad. Creemos conocer el mundo porque lo pensamos,
pero lo que realmente conocemos es el pensamiento que tenemos sobre el mundo. Esta observación pone en duda la idea de que el conocimiento es absoluto. Todo lo que creemos saber está filtrado por nuestra percepción y nuestros conceptos. Por tanto, la libertad del espíritu no es un acceso ilimitado al conocimiento, sino una conciencia despierta de sus propias limitaciones. La ilusión de la claridad. Valéry señala que uno de los mayores obstáculos para la verdadera libertad intelectual es la ilusión de que comprendemos más de lo que realmente sabemos. La mente tiende a llenar los vacíos con certezas artificiales, lo que nos lleva a aceptar explicaciones simplistas en lugar de reconocer la complejidad del mundo. Nada esclaviza más al espíritu que la sensación de haber entendido lo que en realidad solo ha sido nombrado. En esta línea, el filósofo nos advierte contra la comodidad de las ideas preestablecidas. Muchas veces, lo que consideramos pensamiento propio no es más que la repetición de conceptos ajenos que hemos aceptado sin cuestionar. La verdadera libertad radica en la capacidad de dudar, de explorar nuevas perspectivas y de resistirse a la tentación de las verdades fáciles. El pensamiento como cárcel y como liberación. Valéry establece una doble naturaleza del pensamiento. Como cárcel, porque nos mantiene dentro de los límites de lo que podemos imaginar. Nuestros conceptos y palabras encasillan la realidad, la reducen a formas que podemos manejar, pero que a menudo no representan su verdadera esencia. Como liberación, porque a través del pensamiento podemos trascender nuestras percepciones inmediatas y construir nuevas formas de entender el mundo. Para alcanzar la libertad del espíritu, debemos aprender a navegar entre estas dos dimensiones. No podemos evitar que el pensamiento nos limite, pero sí podemos ampliar sus márgenes y hacer que nos sirva como herramienta de exploración en lugar de un simple reflejo de lo que ya sabemos. El espíritu libre es aquel que no se deja aprisionar por sus propias certezas. El lenguaje y sus trampas. Otro punto central en este capítulo es la reflexión sobre el lenguaje. Valéry considera que el lenguaje es a la vez el medio por el cual organizamos nuestro pensamiento y una trampa que nos impide ver más allá de sus propias estructuras. Cada palabra que usamos encierra un significado fijo, pero la realidad no es estática. Cambia, se transforma, se escapa de las definiciones. Creemos que al nombrar algo lo comprendemos, pero en realidad solo lo hemos encajonado dentro de una categoría que limita su verdadero significado. El lenguaje es el andamiaje del pensamiento, pero también su prisión. La solución a este problema, según Valéry, no es abandonar el lenguaje, sino utilizarlo de manera consciente y flexible. El pensamiento libre no se aferra a las palabras como verdades inmutables, sino que las emplea como herramientas provisionales para captar lo inaprensible. El esfuerzo del pensamiento. Valéry insiste en que la libertad del espíritu no es algo que se posea de manera automática, sino que requiere un esfuerzo constante. Pensar de manera auténtica implica una lucha contra la pereza intelectual, contra la tendencia a conformarnos con lo conocido y contra el miedo a la incertidumbre. El pensamiento libre no es un estado, sino un trabajo continuo contra las ilusiones de la mente. Este esfuerzo no consiste solo en adquirir más información, sino en ejercitar la capacidad de cuestionar, de dudar, de reformular lo que creemos saber. Para Valéry, la libertad del espíritu es un ejercicio incesante de revisión y autocrítica. La conciencia como horizonte móvil. El capítulo concluye con una metáfora sobre la conciencia. Nuestra conciencia es como el horizonte. Siempre creemos que hemos llegado a su límite, pero cuando avanzamos, se desplaza y nos revela un nuevo paisaje. Este pensamiento resume la postura de Valéry. La conciencia no es un punto fijo, sino un proceso en movimiento. Siempre habrá límites en lo que podemos conocer, pero estos límites no son muros infranqueables, sino fronteras que podemos ampliar con esfuerzo y curiosidad. La verdadera libertad del espíritu no es la certeza absoluta, sino la capacidad de avanzar sin cesar, explorando lo desconocido y desafiando nuestras propias creencias. Capítulo 11. La acción y el pensamiento. En este capítulo, Valéry se sumerge en una exploración de la relación entre el pensamiento y la acción, dos dimensiones de la existencia que a menudo parecen opuestas, pero que en realidad se influyen mutuamente de maneras complejas. Para él, la libertad del espíritu no es solo una cuestión de reflexión, sino también de cómo esta reflexión se traduce en actos concretos. Desde el comienzo, Valéry nos advierte contra la ilusión de que el pensamiento puede existir de manera pura e independiente de la acción. En su visión, todo pensamiento es en sí mismo una forma de acción,
aunque sea una acción interna, invisible y sutil. Pensar no es un acto pasivo, sino una lucha incesante contra la inercia de la mente y las fuerzas que buscan limitarla. Este planteamiento desafía la tradicional dicotomía entre el mundo de las ideas y el mundo de los hechos. Para Valéry, el verdadero problema no es la separación entre pensar y hacer, sino la incapacidad de algunos para convertir sus pensamientos en movimientos reales dentro del mundo. El pensamiento como preparación para la acción. Una de las ideas centrales de este capítulo es que el pensamiento debe servir como preparación para la acción, no como un refugio para evitarla. Valéry critica a quienes se encierran en la especulación sin ninguna intención de aplicar lo que descubren en sus reflexiones. Pensar sin actuar es como dibujar un mapa sin jamás emprender el viaje. Sin embargo, esta afirmación no significa que toda acción deba estar guiada por una reflexión previa. Valéry reconoce que hay impulsos, intuiciones y respuestas espontáneas que pueden ser valiosas, incluso cuando no provienen de un pensamiento estructurado. Lo importante es encontrar un equilibrio. La acción ciega lleva al caos, pero la reflexión sin movimiento conduce a la parálisis. El riesgo de la parálisis por el análisis. Uno de los peligros que Valéry señala es el exceso de análisis. Reflexionar demasiado sobre una acción antes de ejecutarla puede llevar a la inacción. La mente, en su afán de considerar todas las posibilidades, termina atrapada en un ciclo interminable de dudas y consideraciones. La lucidez excesiva puede ser un veneno. Al ver todos los caminos posibles, el espíritu teme tomar cualquiera de ellos. Este fenómeno es particularmente evidente en quienes buscan la perfección antes de actuar. Valéry sugiere que la libertad del espíritu no consiste en esperar el momento ideal, sino en atreverse a actuar incluso en la incertidumbre, ajustando el rumbo a medida que se avanza. El poder de la decisión. En contraposición a la parálisis por el análisis, Valéry destaca la importancia de la decisión. Decidir es un acto de afirmación del espíritu, una manera de materializar la reflexión en el mundo real. No se trata de actuar impulsivamente, sino de reconocer que llega un momento en el que pensar más no traerá mayor claridad y que la única manera de saber si una acción es correcta es llevándola a cabo. Toda decisión es una renuncia. Al elegir un camino, descartamos los otros. La libertad del espíritu reside en aceptar esta pérdida sin miedo. Aquí, el filósofo introduce una visión existencialista de la elección. Cada decisión implica abandonar otras posibilidades, pero esa renuncia es precisamente lo que da valor a la elección hecha. Un espíritu libre no teme equivocarse, porque entiende que el error es parte del proceso de aprender y mejorar. La resistencia de la realidad. Otro aspecto importante que Valéry desarrolla en este capítulo es el choque entre el pensamiento y la realidad. Cuando imaginamos una acción en nuestra mente, todo parece claro y ordenado, pero al intentar ejecutarla nos encontramos con obstáculos imprevistos. Nada resiste menos al pensamiento que la realidad misma. La realidad es caótica, impredecible y muchas veces indiferente a nuestros planes. Sin embargo, esto no significa que debamos rendirnos. Valéry argumenta que la verdadera inteligencia no está en imaginar un plan perfecto, sino en la capacidad de adaptarse a las circunstancias cambiantes. Aquí introduce una idea fundamental, la flexibilidad del espíritu. Un pensamiento rígido, que solo acepta una única forma de acción, se quiebra ante la primera dificultad. En cambio, un espíritu verdaderamente libre es aquel que puede reajustar su estrategia sin perder de vista su objetivo. La creatividad como forma de acción. Hacia el final del capítulo, Valéry expone que la acción no debe ser entendida solo en términos de logros externos. Para él, la creación artística, la invención intelectual y la exploración de nuevas ideas también son formas de acción. Crear es la más pura de las acciones, pues transforma el mundo sin necesidad de destruir nada. La creación es una manifestación de la libertad del espíritu porque no se conforma con lo que ya existe, sino que busca añadir algo nuevo a la realidad. Para Valéry, el pensamiento más elevado es aquel que se convierte en obra, en expresión, en un cambio tangible dentro del mundo. Pensar para actuar, actuar para pensar. El capítulo concluye con una reflexión que sintetiza toda la discusión. El pensamiento y la acción no son enemigos, sino complementarios. Pensamos para mejorar nuestras acciones, y actuamos para poner a prueba nuestro pensamiento. El espíritu verdaderamente libre no teme pensar, pero tampoco teme actuar. Sabe que cada pensamiento que no se pone en práctica es un pensamiento incompleto,
y que cada acción que no se somete a reflexión es un acto ciego. De este modo, Valéry nos deja con una invitación a equilibrar la reflexión y el movimiento, la lucidez y la osadía. La libertad del espíritu no es solo una cuestión de ideas, sino de cómo esas ideas encuentran su lugar en el mundo. Capítulo 12. El tiempo y la conciencia. En este capítulo, Paul Valéry se sumerge en una de las cuestiones fundamentales del pensamiento filosófico, la relación entre el tiempo y la conciencia. Para él, la libertad del espíritu no puede entenderse sin examinar cómo experimentamos el tiempo, cómo nuestra mente intenta atraparlo y cómo la conciencia misma se define en función de su relación con la duración. Desde el inicio, Valéry nos plantea una paradoja esencial. El tiempo es lo más evidente y, sin embargo, lo más inasible. Lo vivimos, lo medimos, lo sentimos, pero jamás podemos detenerlo ni definirlo sin caer en contradicciones. Este enigma ha sido abordado por muchos filósofos, desde San Agustín hasta Bergson, pero Valéry aporta su propia perspectiva, en la que el tiempo no es solo un problema abstracto, sino una experiencia vital que modela la libertad del espíritu. El tiempo como flujo y como construcción mental. Valéry distingue entre dos formas de concebir el tiempo. El tiempo objetivo, el que miden los relojes, las estaciones y los ciclos naturales. Es el tiempo que parece existir fuera de nosotros, independiente de nuestra percepción. El tiempo subjetivo, el que experimentamos en la conciencia, con sus aceleraciones y desaceleraciones, sus vacíos y sus densidades. La mente no vive en el tiempo de los relojes, sino en un tiempo propio, moldeado por la atención, la memoria y el deseo. El espíritu libre no es aquel que simplemente se somete al tiempo externo, sino el que es capaz de jugar con la percepción del tiempo, de expandirlo o comprimirlo mediante la intensidad de su experiencia. Valéry nos recuerda que el tiempo no es una sustancia, sino una relación entre eventos, una construcción del pensamiento. No existe el presente puro, porque en el instante en que intentamos fijarlo, ya ha pasado. La conciencia, entonces, no es un ente estable, sino un flujo continuo de anticipaciones y recuerdos, de esperas y nostalgias. La memoria y la imaginación, los arquitectos del tiempo. Uno de los aspectos más fascinantes de la reflexión de Valéry es su análisis del papel de la memoria y la imaginación en la construcción del tiempo. El pasado no está detrás de nosotros, sino dentro de nosotros. Y el futuro no está adelante, sino en nuestra mente como posibilidad. La memoria no es un simple archivo de hechos pasados, sino una actividad constante de reconstrucción. Recordar es reescribir, reinterpretar, reinventar. Valéry sugiere que la memoria es la forma en la que damos continuidad a nuestra existencia, pero también el medio por el cual podemos liberarnos del peso del tiempo. De manera similar, la imaginación nos permite escapar del presente y proyectarnos en lo que aún no ha sucedido. Para Valéry, la imaginación es una herramienta de libertad porque nos permite anticipar, ensayar futuros posibles, romper la linealidad del tiempo. Ser libre es poder vivir en múltiples tiempos a la vez. El pasado como recuerdo activo, el presente como intensidad plena, el futuro como posibilidad abierta. El tiempo y la creación. Valéry, como poeta y pensador, concede un lugar especial a la creación artística en la experiencia del tiempo. Crear es una forma de resistencia ante la fugacidad, un intento de capturar lo efímero en una forma estable. Pero paradójicamente, Valéry también nos advierte contra la ilusión de que el arte puede vencer al tiempo. Toda obra, por más perdurable que parezca, está sujeta a la erosión de la historia, a la reinterpretación de las generaciones futuras. Nada es más frágil que la eternidad de una obra. Cada época la lee de un modo distinto, cada lector la reinventa a su manera. Esta reflexión nos lleva a una conclusión profunda. La creación no debe buscar la inmortalidad, sino la intensidad del instante. Lo que importa no es cuánto dure una obra, sino la forma en que transforma a quien la experimenta. El espíritu libre ante el tiempo. Finalmente, Valéry se pregunta qué significa ser libre en relación con el tiempo. Si el tiempo es una corriente incesante, ¿puede el espíritu realmente liberarse de su dominio? Para él, la respuesta no está en detener el tiempo ni en ignorarlo, sino en aprender a habitarlo de una manera distinta. La libertad del espíritu consiste en jugar con el tiempo, en encontrar espacios de intensidad donde la duración se dilata, donde el instante se vuelve infinito. El espíritu libre no es aquel que escapa del tiempo, sino aquel que sabe transformarlo en experiencia plena. Así,
Este capítulo nos deja con una idea poderosa. No somos prisioneros del tiempo si aprendemos a experimentarlo con profundidad. La verdadera libertad no está en controlar el tiempo, sino en vivirlo de tal manera que cada instante contenga toda la riqueza de la existencia. Capítulo 13. El pensamiento y sus límites. En este capítulo, Paul Valéry nos invita a reflexionar sobre el pensamiento mismo, su poder, su alcance y, sobre todo, sus límites. La libertad del espíritu, nos dice, no consiste en una expansión ilimitada del pensamiento, sino en la comprensión de sus fronteras. El pensamiento cree abarcarlo todo, pero solo se mueve dentro de los límites que él mismo ha trazado sin darse cuenta. Con esta afirmación, Valéry nos confronta con una paradoja central de la inteligencia. La mente, en su ansia de conocimiento, se enfrenta a barreras invisibles que ella misma ha construido. ¿Podemos realmente conocerlo todo? ¿O hay dimensiones de la realidad que escapan irremediablemente al pensamiento? Los límites del lenguaje. Uno de los primeros obstáculos que Valéry señala es el lenguaje. El pensamiento, nos dice, no existe en estado puro, sino que siempre necesita una estructura para expresarse, y esa estructura es el lenguaje. Pensar es hablar en silencio. Pero, ¿cuántos pensamientos nunca llegan a existir porque no encuentran palabras para decirse? Aquí Valéry coincide con una idea que siglos después desarrollaría Wittgenstein. Los límites de nuestro lenguaje son los límites de nuestro mundo. Si no podemos nombrar algo, ¿realmente podemos pensarlo? Para Valéry, la poesía es un intento de forzar esos límites, de empujar el lenguaje más allá de sus propias restricciones. La metáfora, la música de las palabras, los silencios entre ellas, todo eso no es solo artificio estético, sino una lucha contra la rigidez del lenguaje común. La ilusión del conocimiento absoluto. Otro de los límites que Valéry explora es el del conocimiento mismo. La ciencia y la filosofía han intentado, una y otra vez, ofrecer una visión total del mundo, un sistema donde todo encaje. Pero Valéry es escéptico ante esa posibilidad. No hay sistema que no deje algo fuera. No hay teoría que no dependa de sus propios supuestos, y que, por lo tanto, no esté ya limitada desde el principio. Esto nos recuerda las paradojas de Gödel en matemáticas. Ningún sistema puede probar todas sus verdades sin recurrir a algo fuera de sí mismo. En otras palabras, toda teoría tiene puntos ciegos. Para Valéry, esta limitación no es motivo de desesperación, sino de humildad. El verdadero espíritu libre no es aquel que pretende saberlo todo, sino el que acepta la incertidumbre y juega con ella. El pensamiento y el cuerpo. Otro límite que Valéry analiza es el del cuerpo. Solemos pensar en la mente como algo separado del cuerpo, como si pudiera existir por sí misma. Pero Valéry nos advierte contra esta ilusión. El pensamiento es un reflejo de la carne. Cada idea es hija de un nervio, de un músculo, de un órgano que funciona o que falla. Aquí Valéry anticipa nociones modernas de la neurociencia. La mente no es un ente etéreo, sino el producto de una maquinaria biológica. Nuestras ideas, nuestras emociones, nuestras percepciones, todas dependen de procesos físicos que están más allá de nuestro control consciente. El error del racionalismo, dice Valéry, ha sido olvidar esta raíz corporal del pensamiento. Creer que la razón es pura es ignorar que está sujeta a los ritmos de la vida. El cansancio, el hambre, la edad, la enfermedad. La libertad ante los límites. Si el pensamiento tiene tantos límites, ¿dónde queda la libertad del espíritu? Valéry nos responde con una idea central. La libertad no está en romper esos límites, porque muchos de ellos son inevitables, sino en ser conscientes de ellos. Ser libre no es no tener barreras, sino conocerlas, jugar con ellas, convertirlas en un punto de apoyo en lugar de una prisión. El artista, el filósofo, el poeta, todos encuentran su creatividad dentro de los límites. La métrica de un poema no restringe al poeta, sino que le da una forma donde la imaginación puede expandirse. La ciencia avanza no eliminando sus límites, sino empujándolos poco a poco. Al final, Valéry nos deja con una reflexión. Solo cuando entendemos los límites del pensamiento, podemos pensar con verdadera libertad. Capítulo 14. La imaginación y sus poderes. La imaginación es uno de los poderes más extraordinarios del espíritu. Es el terreno donde la realidad se transforma, donde lo posible se confunde con lo imposible, y donde la libertad del pensamiento alcanza su máxima expresión. Para Valéry,
La imaginación no es solo un recurso poético o un juego de la mente, sino un principio fundamental de la inteligencia humana. El hombre es un ser que imagina más de lo que sabe, que sueña más de lo que puede, y que encuentra en lo imposible un refugio contra la banalidad de lo real. Con esta afirmación, Valéry nos introduce en el corazón de la imaginación como un espacio de creación, pero también de engaño. Porque la imaginación, con su capacidad ilimitada, no solo nos permite concebir lo nuevo, sino que también nos hace prisioneros de ilusiones. La imaginación como expresión de la libertad. El pensamiento racional está sujeto a reglas, a la lógica, a la coherencia. Pero la imaginación, en cambio, escapa de esas cadenas y se mueve con una fluidez que no conoce fronteras. Es, por excelencia, el reino de la libertad del espíritu. El poeta no pregunta si lo que imagina es posible, le basta con que sea hermoso. El soñador no se preocupa por la realidad de su visión, le basta con que le consuele. La imaginación no necesita justificar su existencia. Valéry nos sugiere que la libertad de la imaginación radica en su independencia de las restricciones del mundo exterior. Es un poder interno, propio del individuo, que no depende de condiciones externas. Pero, ¿hasta qué punto esta libertad es real? ¿No es, acaso, la imaginación un arma de doble filo? El engaño de la imaginación. Si bien la imaginación es una fuente de creatividad, también puede convertirse en una trampa. El espíritu que se abandona demasiado a sus propias construcciones corre el riesgo de perder el contacto con la realidad. El peligro de la imaginación no está en su capacidad de crear, sino en su habilidad para sustituir lo real por lo deseado. Valéry nos advierte sobre la tentación de vivir en un mundo imaginario, donde las cosas no son como son, sino como quisiéramos que fueran. Este autoengaño es, para él, una de las mayores amenazas para la lucidez del espíritu. Los mitos, las utopías, las falsas esperanzas, todos estos son productos de una imaginación que ha olvidado su propia naturaleza y se ha disfrazado de verdad. El arte como la imaginación domada. Si la imaginación puede ser peligrosa, ¿cómo podemos usarla sin caer en sus trampas? Valéry encuentra la respuesta en el arte. El arte es la imaginación que ha aprendido a respetar sus propios límites. Es el caos transformado en orden, la fantasía sometida a una disciplina. Aquí Valéry se aparta de la idea del arte como mera expresión libre. Para él, el arte no es solo un producto de la imaginación desbordada, sino de una imaginación que ha sabido organizarse, estructurarse, encontrar una forma. El pintor no lanza colores al azar sobre el lienzo, sino que los dispone con precisión. El poeta no escribe palabras sin control, sino que las moldea dentro de una métrica, dentro de un ritmo. En este sentido, el arte es la prueba de que la verdadera libertad no está en la ausencia de reglas, sino en la capacidad de jugar con ellas. La imaginación y el futuro. Otro aspecto fundamental de la imaginación es su relación con el futuro. Valéry observa que el hombre es un ser proyectivo, que vive no solo en el presente, sino en la anticipación de lo que vendrá. Vivimos más en lo que imaginamos que será, que en lo que realmente es. La realidad nos parece incompleta sin el adorno de lo posible. La imaginación nos permite prever, planear, idear soluciones antes de que los problemas aparezcan. Pero también nos hace sufrir por lo que aún no ha sucedido, nos llena de ansiedades y esperanzas que pueden no cumplirse. Para Valéry, la clave está en aprender a usar la imaginación sin ser usados por ella. La imaginación como poder y riesgo. En este capítulo, Valéry nos ha mostrado la imaginación como un arma de doble filo. Nos da la libertad de crear, de soñar, de concebir lo nuevo. Pero también puede alejarnos de la realidad y atraparnos en ilusiones. En el arte, la imaginación encuentra su forma más elevada, porque se disciplina sin perder su esencia. Y en el pensamiento sobre el futuro, es tanto una herramienta de previsión como una fuente de ansiedad. Al final, la imaginación es una parte esencial de la libertad del espíritu, pero solo cuando sabemos usarla con conciencia y medida. Ser libre no es imaginar sin límites, sino saber hasta dónde imaginar sin perderse. Capítulo 15. La conciencia y sus fronteras. La conciencia es el núcleo de la experiencia humana, la luz que nos permite conocer, reflexionar y situarnos en el mundo. Pero, ¿hasta dónde llega su poder? ¿Existen límites para la conciencia, o es infinita en sus capacidades? Paul Valéry nos invita a explorar estas cuestiones,
mostrando que la conciencia es tanto una herramienta de comprensión como una fuente de incertidumbre. Nada nos es más familiar y, sin embargo, nada nos es más desconocido que nuestra propia conciencia. Desde la antigüedad, filósofos y pensadores han intentado definir qué es la conciencia. Para algunos, es el reflejo del alma, para otros, una simple función del cerebro. Valéry, con su habitual sutileza, nos propone que la conciencia no es una entidad fija, sino un flujo incesante de percepciones, recuerdos y pensamientos. La conciencia como espejo de la realidad. La conciencia nos da la impresión de que comprendemos el mundo. A través de ella, percibimos los objetos, sentimos las emociones y organizamos nuestras ideas. Pensamos que nuestra conciencia nos muestra la realidad, cuando en verdad solo nos muestra nuestra versión de la realidad. Esta distinción es crucial. La conciencia no es un espejo puro, sino una lente a través de la cual filtramos el mundo. Cada individuo ve la realidad de manera distinta, porque su conciencia está moldeada por su historia, su educación, sus deseos y temores. La subjetividad es, entonces, una de las primeras fronteras de la conciencia. Nunca podemos acceder al mundo tal como es, solo podemos conocerlo a través de nuestra percepción. Los límites del pensamiento. Si la conciencia es la base de nuestro conocimiento, ¿por qué hay cosas que no podemos comprender? Valéry nos sugiere que la mente humana tiene límites naturales. Queremos pensar en el infinito, pero solo podemos concebirlo en términos finitos. Queremos comprender el todo, pero solo podemos observar partes. La paradoja de la conciencia es que, aunque nos permite conocer, también nos enfrenta a lo incognoscible. No podemos pensar sin conceptos, sin estructuras, sin comparaciones. Pero el universo, el tiempo, el ser, ¿se pueden realmente reducir a conceptos? En este sentido, Valéry se acerca a la tradición filosófica que reconoce la insuficiencia del lenguaje y la razón para capturar la totalidad de la existencia. La conciencia y el tiempo. Otro límite de la conciencia es su relación con el tiempo. Valéry nos muestra que la mente no se sitúa solo en el presente, sino que está atrapada entre el pasado y el futuro. Lo que llamamos yo es solo el eco de lo que hemos sido y la sombra de lo que tememos o esperamos ser. La conciencia nunca es pura presencia. Siempre está recordando, anticipando, relacionando. Esto nos permite aprender y proyectarnos, pero también nos condena a la nostalgia y la ansiedad. El tiempo psicológico no es el tiempo físico. Un instante de felicidad puede parecer eterno, mientras que años de rutina pueden desvanecerse sin dejar huella. La conciencia no mide el tiempo con relojes, sino con emociones y significados. La frontera entre la conciencia y lo inconsciente. Otra cuestión fundamental que Valéry aborda es la relación entre la conciencia y el inconsciente. Creemos que pensamos libremente, pero una parte de nuestro pensamiento nos es desconocida y nos gobierna en secreto. La idea de que no todo nuestro pensamiento es accesible para la conciencia ha sido desarrollada por Freud y otros teóricos del psicoanálisis. Valéry, aunque no es un psicoanalista, reconoce que la mente está compuesta de capas, algunas de las cuales escapan a nuestro control. Las intuiciones, los impulsos, los sueños, todo esto nos muestra que la conciencia no es un territorio absoluto, sino una isla en un océano de actividad mental invisible. La conciencia y su paradoja. En este capítulo, Valéry nos ha mostrado que la conciencia es al mismo tiempo una herramienta de conocimiento y un filtro subjetivo, un poder de comprensión y un límite para el pensamiento, un reflejo del tiempo que nos atrapa entre pasado y futuro, una luz sobre la mente que nunca logra iluminarla por completo. Ser consciente es, en última instancia, ser consciente de nuestras propias limitaciones. La libertad del espíritu, según Valéry, no consiste en eliminar estos límites, sino en conocerlos y aprender a moverse dentro de ellos con lucidez y creatividad. Capítulo 16. El pensamiento como arte y disciplina. El pensamiento es el motor de la creatividad, pero también es una construcción frágil, moldeada por hábitos, emociones y el lenguaje. Paul Valéry, en su exploración de la conciencia y el espíritu, nos invita a comprender el pensamiento no solo como una función cognitiva, sino como un arte que requiere disciplina y refinamiento. El pensamiento no es solo un instrumento de conocimiento, sino también un juego, una danza, una forma de creación. En este capítulo, Valéry nos lleva a una reflexión sobre cómo pensamos,
sobre los límites de nuestra capacidad intelectual y sobre la posibilidad de cultivar un pensamiento más libre, flexible y preciso. El pensamiento como construcción. Desde una perspectiva filosófica, el pensamiento es el fundamento de nuestra realidad. Todo lo que sabemos, creemos y sentimos está mediado por nuestra capacidad de razonar. Sin embargo, Valéry advierte que el pensamiento no es una entidad pura ni espontánea, es una construcción. No hay pensamientos absolutos, solo hay pensamientos que dependen de su contexto, de su lenguaje, de su forma de expresarse. Este punto es crucial, no pensamos en el vacío. Nuestro pensamiento está condicionado por nuestras palabras, por las estructuras que hemos heredado y por los modelos de razonamiento que aprendemos a lo largo de la vida. El lenguaje, por ejemplo, es tanto una herramienta del pensamiento como una limitación. No podemos pensar sin palabras, pero al mismo tiempo, las palabras nos encierran en formas específicas de conceptualizar el mundo. El pensamiento disciplinado y el pensamiento libre. Uno de los grandes desafíos del espíritu es encontrar el equilibrio entre la disciplina y la libertad en el pensamiento. Por un lado, la disciplina es necesaria para la claridad, la lógica y la precisión. Por otro, la libertad es esencial para la creatividad, la intuición y la innovación. El rigor sin imaginación es estéril, la imaginación sin rigor es caótica. Valéry nos propone que el verdadero pensador es aquel que sabe jugar entre estas dos dimensiones, alguien capaz de ser metódico sin ser rígido, y libre sin ser caótico. En este sentido, el pensamiento se asemeja al arte. Un artista necesita técnica y control, pero también debe dejar espacio para la inspiración y la espontaneidad. Lo mismo ocurre con la mente. El pensamiento más elevado es aquel que combina estructura y flexibilidad. La importancia del ejercicio mental. Así como el cuerpo necesita ejercicio para mantenerse saludable, la mente requiere práctica constante para desarrollar su agilidad y profundidad. Valéry nos invita a ver el pensamiento como un músculo que debe ser entrenado. Pensar es un arte difícil porque nos exige ir más allá de lo que ya sabemos, de lo que ya creemos, de lo que nos resulta cómodo. Existen múltiples formas de ejercitar el pensamiento. La lectura y la escritura son herramientas fundamentales para expandir nuestra capacidad de análisis y expresión. El diálogo y la argumentación. Intercambiar ideas con otros nos obliga a clarificar nuestro pensamiento y a confrontarlo con otras perspectivas. La contemplación y la meditación nos permiten observar nuestra propia mente, explorar nuestros hábitos mentales y desarrollar una mayor conciencia de nuestros procesos de pensamiento. Para Valéry, la pereza mental es el peor enemigo del espíritu libre. Dejar de cuestionar, de explorar, de refinar nuestras ideas es una forma de renunciar a la riqueza de la vida intelectual. El pensamiento y la creación poética. Si hay un campo en el que la relación entre disciplina y libertad se vuelve evidente, es en la poesía. Valéry, como poeta y pensador, comprende que la poesía no es simplemente una expresión espontánea, sino el resultado de un trabajo riguroso. La poesía es el pensamiento en su estado más puro, más maleable, más sensible a los matices y a las variaciones. En la poesía, cada palabra cuenta, cada ritmo tiene un propósito, cada imagen es cuidadosamente elaborada. La creatividad no es solo una cuestión de inspiración, sino también de precisión y esfuerzo. De esta manera, la poesía se convierte en un modelo de pensamiento elevado, una forma de combinar lógica y emoción, estructura y fluidez, rigor y libertad. Pensar como un arte. En este capítulo, Valéry nos ha mostrado que el pensamiento no es simplemente un mecanismo automático de la mente, sino un arte que puede cultivarse y perfeccionarse. El pensamiento es una construcción, no una entidad pura. Está condicionado por el lenguaje, los hábitos y las estructuras culturales. Debe encontrar un equilibrio entre la disciplina y la libertad. Necesita ejercicio constante para desarrollarse y evitar la pereza mental. Su forma más refinada se encuentra en la poesía, donde la precisión y la creatividad se encuentran en perfecta armonía. La libertad del espíritu no consiste en pensar cualquier cosa, sino en pensar de la mejor manera posible. Con esta idea, Valéry nos deja una invitación a no conformarnos con un pensamiento superficial o automático, sino a buscar siempre la excelencia en nuestra vida intelectual. Capítulo 17. La acción del espíritu sobre sí mismo. El espíritu humano no solo observa el mundo, sino que también se observa a sí mismo. En este capítulo, Paul Valéry profundiza en la capacidad reflexiva del pensamiento,
en cómo la mente se analiza, se moldea y se perfecciona a través del tiempo. El espíritu que se contempla a sí mismo encuentra tanto su grandeza como sus límites. En ese espejo invisible se reflejan sus fuerzas y sus debilidades. Este poder de autoobservación es lo que distingue al pensamiento verdaderamente libre del pensamiento mecánico. No basta con pensar, es necesario analizar cómo pensamos, cómo estructuramos nuestras ideas, cómo nos condicionan nuestras experiencias y emociones. El espíritu como espacio de construcción. El pensamiento no es un simple flujo de ideas. Es un espacio en el que se construyen significados, se establecen relaciones y se consolidan estructuras de conocimiento. Pero este espacio no es estático. Cambia con el tiempo, se expande, se reorganiza, se destruye y se vuelve a edificar. Nada en el espíritu es definitivo. Todo puede ser sometido a revisión, a duda, a perfeccionamiento. Valéry nos enseña que el pensamiento no debe ser una estructura rígida, sino un espacio en continua transformación. La verdadera libertad del espíritu radica en su capacidad de adaptarse, de reinventarse, de modificar sus propias premisas cuando es necesario. La lucha contra la inercia del pensamiento. Uno de los mayores enemigos del espíritu es la inercia mental. Con el tiempo, las ideas tienden a cristalizarse, a volverse hábitos, a fijarse en formas rígidas que limitan nuestra capacidad de ver más allá. El pensamiento se anquilosa cuando deja de cuestionarse. La repetición ciega es su condena. Para Valéry, la reflexión constante es un antídoto contra esta parálisis. Cuestionar nuestras propias creencias, someter a examen nuestras certezas, estar dispuestos a cambiar de opinión cuando la razón lo exija, son actos de auténtica libertad intelectual. Este proceso de revisión interna no es fácil. Exige valentía, porque nos enfrenta a la posibilidad de que muchas de nuestras ideas sean erróneas o insuficientes. Sin embargo, solo a través de este ejercicio de autocrítica podemos acercarnos a un pensamiento más lúcido y profundo. El espíritu como fuerza creadora. La acción del espíritu sobre sí mismo no es solo un ejercicio de crítica y revisión, también es un acto de creación. Así como un artista trabaja su obra con paciencia y detalle, el pensador debe modelar su propio pensamiento, darle forma, pulirlo y perfeccionarlo. Pensar es un arte, y como todo arte, requiere dedicación, esfuerzo y una constante búsqueda de la excelencia. El espíritu creador no se conforma con repetir lo ya establecido. Busca nuevas conexiones, explora nuevas posibilidades, desafía los límites de lo conocido. Esta creatividad intelectual no solo es un lujo del pensamiento filosófico o artístico, es una necesidad en todos los ámbitos de la vida. En la ciencia, es la base del descubrimiento. En la política, es la clave para encontrar soluciones innovadoras. En la vida cotidiana, es lo que nos permite adaptarnos, aprender y evolucionar. La verdadera libertad del espíritu, entonces, no es simplemente la ausencia de restricciones, sino la capacidad de crear, de transformar, de dar forma a nuevas maneras de pensar y de vivir. El espíritu en tensión, orden y caos. Pero esta libertad tiene un costo. El pensamiento siempre se mueve entre dos polos opuestos, el orden y el caos. El orden nos da estructura, claridad y coherencia. El caos nos da espontaneidad, imaginación y nuevas perspectivas. Demasiado orden asfixia, demasiado caos disuelve. La sabiduría del pensamiento consiste en saber equilibrarlos. El pensador hábil es aquel que sabe cuándo aferrarse a la disciplina y cuándo dejarse llevar por la intuición. Es aquel que encuentra en la tensión entre estos dos polos un dinamismo creador, en lugar de una lucha paralizante. Valéry sugiere que el pensamiento más elevado no es ni totalmente ordenado ni totalmente caótico, sino una danza entre ambos. La mente que se deja llevar solo por la lógica se vuelve mecánica y predecible. La mente que solo sigue la inspiración se vuelve errática e inconsistente. El arte del pensamiento consiste en jugar con estas fuerzas, en encontrar en su interacción la fuente de la verdadera creatividad y profundidad intelectual. La libertad del espíritu como perpetuo movimiento. En este capítulo, Valéry nos ha mostrado que la acción del espíritu sobre sí mismo es un proceso continuo de observación, cuestionamiento y creación. El pensamiento es un espacio de construcción, no un conjunto de ideas fijas. La inercia mental es una amenaza para la verdadera libertad del espíritu. La creatividad es esencial para la evolución del pensamiento. La mente debe equilibrar orden y caos para alcanzar su máximo potencial.
Ser libre no es pensar sin límites, sino saber moverse con inteligencia dentro de ellos. Con esta reflexión, Valéry nos deja una invitación a no detenernos nunca en nuestra exploración del pensamiento, a no dar nada por definitivo y a buscar siempre nuevas formas de comprendernos a nosotros mismos y al mundo. Capítulo 18. La libertad como conocimiento profundo de uno mismo. En este capítulo, Paul Valéry explora la noción de libertad desde una perspectiva interna. Para él, la verdadera libertad no es solo la capacidad de actuar sin restricciones externas, sino un proceso profundo de conocimiento y autocomprensión. La libertad no es la ausencia de límites, sino el conocimiento profundo de los propios límites. Valéry plantea que la auténtica libertad comienza cuando uno se enfrenta a su propio ser, cuando toma conciencia de sus restricciones internas y se da cuenta de sus capacidades, miedos y deseos. Solo cuando entendemos nuestra propia naturaleza podemos actuar verdaderamente de acuerdo con nuestra voluntad, sin ser arrastrados por impulsos o condicionamientos externos. El conocimiento del yo como condición de la libertad. El proceso de conocernos a nosotros mismos es complicado y exige honestidad y reflexión constante. Valéry subraya que este autoconocimiento es la base sobre la que se edifica la libertad genuina, ya que sin este conocimiento, nuestras acciones se ven determinadas por factores que ni siquiera comprendemos. No podemos ser verdaderamente libres si no somos capaces de mirarnos a nosotros mismos sin engaños, sin refugiarse en las ilusiones que nos proporciona nuestra comodidad. En este sentido, el autoconocimiento es un acto de valentía, porque exige confrontarse con lo que somos en realidad, con nuestras sombras y limitaciones. Este tipo de libertad es radical, pues es un cuestionamiento continuo de nuestras creencias y comportamientos. La autolimitación y la libertad real. Valéry introduce una idea aparentemente paradójica. La autolimitación es esencial para la libertad. En el fondo, todos somos limitados por nuestra naturaleza, pero reconocer estas limitaciones nos permite actuar de manera más efectiva dentro de ellas. La libertad real comienza allí donde cesa la pretensión de ser ilimitados. Aceptar nuestros límites es la condición para poder actuar con eficacia. Al comprender nuestras propias limitaciones, no caemos en la trampa de la frustración ni nos dejamos arrastrar por expectativas irreales. De hecho, la capacidad de reconocer nuestras restricciones nos otorga el poder de elegir cómo enfrentarlas. No se trata de ser libres de toda limitación, sino de ser libres dentro de ellas. La libertad y el desapego. Otro tema relevante en este capítulo es el desapego como parte del proceso de alcanzar la libertad. El desapego no significa renunciar a la vida o a las emociones, sino liberarse de la dependencia excesiva de las cosas externas y del deseo compulsivo de control. El apego a lo material, a la opinión ajena, a las expectativas externas, es lo que esclaviza al espíritu. Solo el desapego permite que el pensamiento fluya libremente. Valéry, a través de esta reflexión, nos invita a liberarnos de aquello que nos aprisiona, ya sean objetos, relaciones o incluso ideas preconcebidas. Solo cuando dejamos de aferrarnos con tenacidad a lo que nos rodea, podemos experimentar una forma más pura de libertad, una libertad interior que no depende de lo que esté sucediendo fuera de nosotros. La libertad como creación constante. La libertad, según Valéry, no es un estado final o una meta alcanzable, sino un proceso continuo de creación. La vida, en su totalidad, es una serie de momentos de elección y reflexión, en los que el ser humano tiene la posibilidad de reinventarse a sí mismo. La verdadera libertad no está en alcanzar una meta fija, sino en tener la capacidad de reinventarse en cada momento. Este enfoque dinámico de la libertad como una creación constante significa que nunca debemos conformarnos con una versión fija de nosotros mismos o del mundo. La libertad está en la posibilidad constante de cambiar, de adaptarse, de transformarse. La aceptación de la incertidumbre. Un aspecto crucial de la libertad interior es la capacidad de aceptar la incertidumbre. El ser humano, por naturaleza, busca certezas y estabilidad. Sin embargo, Valéry nos desafía a aceptar lo incierto como una parte integral de la libertad. La libertad auténtica es la que se construye sobre el reconocimiento de que lo único seguro en la vida es la incertidumbre. La incertidumbre nos libera de la necesidad de controlarlo todo y nos permite vivir con mayor fluidez, adaptándonos a los cambios y a los imprevistos sin perder nuestra capacidad de elección. La incertidumbre no debe verse como algo que limita nuestra libertad, sino como la condición misma de la libertad. La libertad y la responsabilidad.
Valéry también reflexiona sobre la relación entre libertad y responsabilidad. Para él, la libertad no puede existir sin una toma de responsabilidad por nuestras propias decisiones. Solo cuando somos conscientes de que nuestras elecciones tienen consecuencias, somos verdaderamente libres. La libertad no es la ausencia de restricciones, sino la capacidad de ser responsable de nuestras acciones, sean estas pequeñas o grandes. Este vínculo entre libertad y responsabilidad también se relaciona con la ética personal. La libertad no es un acto aislado, sino un proceso en el que cada uno de nosotros debe actuar de acuerdo con principios que guíen nuestras elecciones hacia el bien común. La libertad auténtica es siempre responsable. La libertad interior como modo de vida. A lo largo de este capítulo, Valéry nos ha mostrado que la libertad no es algo que se posee, sino algo que se cultiva y se profundiza en el interior. Solo cuando llegamos a conocer y aceptar nuestras limitaciones, cuando dejamos de aferrarnos a lo que no podemos controlar y cuando somos capaces de asumir nuestras responsabilidades, alcanzamos una verdadera libertad. La libertad comienza con el autoconocimiento. La aceptación de nuestras limitaciones nos permite actuar con eficacia. El desapego es una vía hacia la liberación interior. La libertad es un proceso continuo de reinvención. La incertidumbre es un aspecto esencial de la libertad. La libertad requiere responsabilidad. La libertad no es una meta fija, sino un continuo descubrimiento del yo, una constante búsqueda por ser más libres, más responsables y más auténticos. Este capítulo concluye con la invitación a vivir la libertad no como una conquista, sino como un modo de vida, que se construye a través de la reflexión, la acción y la aceptación de lo que somos y lo que podemos llegar a ser. Capítulo 19. La libertad y la contradicción interior. En este capítulo, Paul Valéry explora una de las dimensiones más profundas de la libertad, la relación entre la contradicción interna y la autonomía del espíritu. Según Valéry, la verdadera libertad no es la ausencia de conflicto, sino la capacidad de vivir y afrontar las contradicciones que existen dentro de nosotros mismos. La libertad no se define por la ausencia de contradicciones, sino por la capacidad de coexistir con ellas. El ser humano, en su complejidad, está lleno de tensiones internas. Nos enfrentamos constantemente a deseos, valores y motivaciones que a menudo están en desacuerdo entre sí. Estos conflictos no son una debilidad, sino una característica intrínseca de la existencia humana. Para Valéry, no hay una única verdad o una única dirección clara para todos los individuos. La libertad se encuentra precisamente en el espacio que existe entre nuestras contradicciones internas. La contradicción como motor del pensamiento. Lejos de ver la contradicción como algo negativo o perturbador, Valéry sugiere que es, de hecho, un motor del pensamiento creativo. Las tensiones internas entre opuestos nos obligan a reflexionar más profundamente, a cuestionar nuestras creencias y a buscar nuevas formas de resolución. Es, en última instancia, la contradicción lo que nos impulsa a pensar y a evolucionar. El pensamiento se enriquece cuando se encuentra atrapado entre dos opuestos. La resolución de esta contradicción no está en eliminar uno de los extremos, sino en encontrar la armonía dentro del conflicto. El verdadero pensador no busca simplificar la vida o eliminar sus contradicciones, sino entenderlas y navegar entre ellas con sabiduría. En lugar de intentar resolver todo, acepta que algunas contradicciones serán permanentes y busca un espacio donde puedan coexistir sin destruirse mutuamente. La libertad en la aceptación del caos interno. El caos interno, la discordancia entre lo que deseamos y lo que pensamos, lo que sentimos y lo que hacemos, es otra forma de contradicción que Valéry examina en este capítulo. Muchas veces buscamos evitar la disonancia, ya sea a través de la evasión o la negación, pero Valéry sugiere que la verdadera libertad viene de aceptar ese caos, sin tratar de imponer un orden rígido que lo suprima. No podemos escapar de las contradicciones internas. Lo único que podemos hacer es aceptarlas y aprender a navegar en ellas. Aceptar el caos no significa rendirse ante él. Significa comprender que la vida está llena de incertidumbres, de opuestos que no siempre se resuelven de manera clara o definitiva. Esta aceptación es liberadora, porque nos permite vivir sin la carga de la perfección y sin la expectativa de que todo debe encajar en un esquema ordenado. El poder de la elección en la contradicción. A pesar de que las contradicciones internas son inevitables, tenemos siempre la capacidad de elegir cómo responder a ellas. Esta capacidad de elegir es lo que otorga al individuo su libertad.
Valéry insiste en que la libertad no es la capacidad de escapar de la contradicción, sino la habilidad de decidir cómo interactuar con ella. La libertad no consiste en huir de lo contradictorio, sino en poder decidir conscientemente cómo actuar frente a él. Esta libertad de elección está conectada con el poder que tenemos sobre nuestras reacciones emocionales e intelectuales. Si bien las contradicciones son naturales, nuestra capacidad de reflexionar sobre ellas y decidir conscientemente qué rumbo tomar define nuestra autonomía. La autenticidad en la gestión de las contradicciones. Valéry también se adentra en el concepto de autenticidad. Para él, ser auténtico no significa estar libre de contradicciones, sino ser fiel a uno mismo a pesar de ellas. En lugar de negar las partes contradictorias de nuestro ser, debemos aprender a vivir con ellas de manera que reflejen nuestra verdadera naturaleza. La autenticidad no está en la coherencia perfecta, sino en la fidelidad a lo que realmente somos, incluso cuando eso implica contradicciones. La libertad auténtica no se alcanza cuando logramos una coherencia absoluta en nuestras ideas y comportamientos, sino cuando aceptamos nuestras inconsistencias y, al mismo tiempo, tomamos decisiones que nos conectan con nuestra esencia más profunda. La contradicción como fuerza creativa. Otra dimensión importante de la contradicción que Valéry aborda es su potencial como fuente de creatividad. Las contradicciones, lejos de ser obstáculos, son los elementos que impulsan la innovación. De hecho, los avances en la filosofía, las artes y las ciencias surgen, en muchos casos, de la capacidad de afrontar y resolver tensiones aparentemente irreconciliables. Toda creación genuina surge de un conflicto, de una tensión entre ideas aparentemente opuestas. El espíritu humano, al igual que el artista, es capaz de encontrar la belleza en la resolución de la contradicción. Por lo tanto, la libertad no se encuentra en la ausencia de contradicciones, sino en la capacidad de darles un sentido y convertirlas en algo productivo. El ser humano es un creador de significado, y las contradicciones internas se convierten en la materia prima de su creatividad. La libertad como evolución constante. Finalmente, Valéry concluye que la libertad verdadera es un proceso de evolución constante, que nunca se detiene. Vivir con contradicciones no es algo que se resuelva una sola vez, sino una experiencia que debe ser manejada continuamente. Cada etapa de la vida presenta nuevas contradicciones, nuevas tensiones internas que debemos aprender a gestionar de manera creativa. La libertad no es una conquista final, sino un constante proceso de adaptación y superación de las contradicciones internas. A medida que avanzamos en la vida, las contradicciones pueden cambiar, pero siempre estarán presentes, ofreciéndonos la oportunidad de seguir creciendo, evolucionando y redefiniendo nuestra libertad. La libertad en la aceptación de lo incompatible. En este capítulo, Valéry nos enseña que la libertad no es la eliminación de las contradicciones, sino la capacidad de aceptarlas y aprender a navegar entre ellas. La contradicción, lejos de ser un obstáculo, es una fuerza que da forma a nuestra creatividad, que nos permite evolucionar y adaptarnos. La libertad radica en nuestra capacidad de elegir cómo lidiar con estos conflictos internos, de vivir de manera auténtica a pesar de las tensiones que surgen en nuestro interior. La contradicción no es algo a temer, sino a aceptar. El caos interno puede ser un espacio fértil para la creatividad. La libertad verdadera se encuentra en la capacidad de elegir cómo interactuar con las contradicciones. La autenticidad reside en aceptar nuestras propias tensiones y vivir con ellas. La libertad no se encuentra en la perfección, sino en la capacidad de vivir con nuestras imperfecciones y hacer de ellas una fuente de creatividad. Capítulo 20. La libertad y la eternidad. En el último capítulo de La libertad del espíritu, Paul Valéry aborda la relación entre la libertad y la eternidad, un tema profundo que conecta la filosofía con la reflexión sobre el tiempo y la existencia. Este capítulo es una reflexión sobre cómo la libertad humana se proyecta más allá de las limitaciones temporales, cómo nuestra capacidad para pensar, crear y decidir tiene una dimensión trascendente que nos vincula con lo eterno. La libertad más allá del tiempo. Valéry comienza explorando la idea de que la libertad humana no está limitada a las fronteras del tiempo. Aunque todos estamos inmersos en un ciclo de vida que tiene un principio y un fin, la libertad verdadera trasciende estos límites. La mente humana, al ser capaz de pensamiento abstracto y reflexión profunda, tiene la capacidad de concebir y actuar más allá de las restricciones temporales. La libertad no está en la medida en que podemos escapar de lo temporal, sino en nuestra capacidad de elevarnos por encima de él, de concebir lo eterno.
Para Valéry, la libertad se relaciona con la facultad de pensar sobre la eternidad, de imaginar realidades que no están sujetas a las leyes del tiempo. Esta libertad no es la del simple acto de vivir día a día, sino la de poder contemplar nuestra existencia desde una perspectiva más amplia, una en la que lo efímero y lo permanente se encuentran en una unidad más profunda. La eternidad en la obra creativa. Un aspecto central de este capítulo es la idea de que el ser humano, a través de la creación, puede trascender el tiempo y alcanzar lo eterno. Valéry sugiere que las obras de arte, la filosofía, la ciencia, son manifestaciones de nuestra libertad que resisten el paso del tiempo. A través de la creación, dejamos una huella que va más allá de nuestra vida individual, conectándonos con una dimensión eterna. El arte y la filosofía son los vehículos de nuestra libertad que atraviesan el tiempo y llegan a la eternidad. Lo que creamos, por más que esté sujeto al olvido en un tiempo inmediato, se convierte en una forma de perpetuar nuestra libertad. Así, para Valéry, la creación es el acto que más claramente expresa nuestra libertad en su forma más pura. La obra creada por un individuo se convierte en algo que desafía la mortalidad, una huella que, aunque de manera abstracta, puede vivir mucho más allá de la vida de su creador. Esta es una forma de trascendencia, de libertad conectada con lo eterno. La relación entre la libertad y el pensamiento abstracto. En su análisis, Valéry también hace una distinción entre los actos de la vida cotidiana y los actos de reflexión profunda. La libertad del pensamiento abstracto, aquella que permite la contemplación de ideas universales y eternas, es una libertad más alta que la que se experimenta en las acciones mundanas. La capacidad de meditar sobre la eternidad, de trascender los límites inmediatos, es lo que convierte al ser humano en un ser verdaderamente libre. El ser humano no es verdaderamente libre mientras esté atrapado en la inmediatez de sus deseos y necesidades. La verdadera libertad se encuentra en el pensamiento abstracto, en el acto de elevarse por encima del flujo de los momentos. Esta libertad de pensamiento, según Valéry, permite al hombre abordar conceptos como la justicia, la belleza, la verdad, y de esta manera conectar con una dimensión que no está limitada por el tiempo. El pensamiento abstracto es una manifestación de nuestra libertad en su forma más pura, pues no está determinado por lo inmediato, sino por una búsqueda incesante de lo eterno. El ideal de la libertad inmortal. En este capítulo, Valéry introduce también la idea de una libertad inmortal, aquella que se alcanza cuando un individuo es capaz de liberarse de las limitaciones físicas y temporales que impone la vida material. Este tipo de libertad se refiere a un estado de conciencia que trasciende el cuerpo y las restricciones de lo terrenal. Valéry sugiere que las más grandes realizaciones humanas, aquellas que dejan una huella duradera en la historia, son ejemplos de esta libertad inmortal. La libertad inmortal es la que no está ligada a la vida física, sino a la capacidad de la mente para concebir lo eterno, lo que trasciende el cuerpo y la muerte. La libertad inmortal, por tanto, no tiene que ver con la inmortalidad física, sino con la capacidad del ser humano para alcanzar un nivel de conciencia que no depende de la fugacidad de la vida humana. Esta libertad es, en cierto sentido, la capacidad de alcanzar la inmortalidad a través del pensamiento y la creación. El desafío de la libertad en el tiempo. A pesar de las profundas reflexiones sobre la libertad y la eternidad, Valéry también reconoce que este ideal de libertad eterna es, en muchos aspectos, un desafío para la humanidad. Vivir en el tiempo, limitado por las circunstancias, por las pasiones y los intereses inmediatos, hace que la libertad plena sea algo difícil de alcanzar. Sin embargo, esta dificultad no implica la renuncia a la libertad, sino que la convierte en un esfuerzo continuo, un proceso en el que debemos luchar constantemente por liberarnos de las limitaciones del tiempo. La libertad no se conquista de una vez por todas. Es un proceso constante, un esfuerzo por liberarnos de las ataduras del tiempo y de la mortalidad, aunque nunca podamos alcanzar completamente lo eterno. Esta lucha constante por trascender el tiempo es lo que da sentido a la vida humana. Si bien la libertad eterna es un ideal, la búsqueda de ella es lo que nos impulsa a seguir evolucionando, creando y pensando de manera más profunda. La libertad como trascendencia del tiempo. En el capítulo final, Valéry nos deja con una reflexión profunda sobre lo que significa ser verdaderamente libre. La libertad no se encuentra simplemente en el actuar sin restricciones, sino en nuestra capacidad para elevarnos por encima de las limitaciones de lo temporal, para concebir lo eterno a través del pensamiento y la creación. La libertad, en su forma más pura, es la capacidad de trascender el tiempo y conectar con lo que es eterno,
ya sea a través de nuestras obras, nuestras ideas o nuestro ser interior. La libertad no es simplemente la ausencia de restricciones, sino la capacidad de pensar y actuar más allá del tiempo. El arte y la filosofía son los vehículos a través de los cuales el ser humano puede conectar con lo eterno. La libertad inmortal no es la perpetuidad física, sino la capacidad de la mente para concebir lo eterno. La lucha por la libertad es un proceso constante que nos impulsa a trascender las limitaciones del tiempo. La libertad, en su forma más profunda, no es una victoria sobre el tiempo, sino un proceso continuo de trascenderlo a través del pensamiento y la creación. Este es el cierre de nuestra exploración de la libertad del espíritu de Paul Valéry. Con esta reflexión final, Valéry nos invita a considerar que la verdadera libertad no es una meta que se alcanza de forma definitiva, sino un proceso continuo de trascender las limitaciones que nos impone el tiempo, conectándonos con algo más grande y eterno. Y con esto llegamos al final de nuestra profunda reflexión sobre la libertad del espíritu de Paul Valéry. Como hemos visto a lo largo de estos capítulos, la libertad no es simplemente la ausencia de restricciones, sino un proceso constante de trascender el tiempo y alcanzar lo eterno a través de nuestra creatividad, pensamiento y acción. Si has disfrutado de este recorrido por el pensamiento de Valéry y te ha inspirado a reflexionar sobre la libertad en tu propia vida, te invito a que te suscribas al canal para seguir explorando más obras filosóficas, literarias y de pensamiento profundo. No olvides darle like al vídeo si te ha gustado este contenido y activar la campanita para recibir las notificaciones de nuestros próximos vídeos. Tu apoyo es fundamental para seguir creando contenido de calidad que inspire y motive a más personas a reflexionar y aprender. Gracias por acompañarnos hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo, con más ideas que desafían y enriquecen nuestra forma de ver el mundo. ¡Hasta pronto!